Amigos y amigas, muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:03 ya de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 22 de noviembre del año 2017 y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes nos están sintonizando ya a esta hora de la mañana a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Muchas gracias también a quienes a esta hora están ya en contacto con nosotros a través de las radioemisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio y que están en distintas zonas del país. Muchísimas gracias también a aquellas radioemisoras que también nos permiten salir a través de su dial, pero que lo hacen de manera diferida. Muchísimas gracias por ello. Gracias también a quienes nos ayudan a salir a través de otras vías, y es la televisión en algunos lugares del país o algunos canales de televisión que también difunden lo que aquí planteamos en este espacio. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las páginas web, tanto la de IDL Radio como la de RBC Online. Ahí nos pueden escuchar, también nos pueden, por cierto, ver. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en particular del Facebook, donde estamos transmitiendo desde hace ya unos 3 meses más o menos, un poquito más de repente, en vivo y en directo, y esto nos permite llegar a otros sectores y a otras personas, y estamos muy complacidos, muy agradecidos de que ustedes no solo siguen el programa, sino tienen la generosidad de darles a conocer este espacio, o de mostrar este espacio, o de compartir este espacio con sus amigos, con grupos de amigos y con otras redes. Les pedimos por favor que sigan ayudándonos en eso, porque la verdad eso nos permite también que otras personas conozcan este espacio, y que si les interesa y si entienden que aquí hay algo que puede ser útil, pues se pueden quedar acompañándonos todas las mañanas. Muchísimas gracias por ese esfuerzo que por amistad, por cariño, por amabilidad, por generosidad hacen con este modesto programa. Muchísimas gracias por ello. A cada uno de ustedes, a quienes nos siguen desde fuera del país, también muchísimas gracias, porque de manera muy diligente, ya cuando comienza el programa, están conectados con nosotros. Quienes no tienen la posibilidad de seguirnos a través de internet o a través de las redes sociales y quieren comunicarse con nosotros, pues pueden utilizar el número WhatsApp que está habilitado ya a esta hora de la mañana, para que usted pueda escribirnos, darnos su opinión, hacernos llegar una sugerencia o hacernos llegar una pregunta que de pronto puede a nosotros ayudarnos en las conversaciones que tenemos todas las mañanas aquí con nuestros invitados e invitadas. El número es el 9975-74815, 9975-74815. Ahí nos puede usted escribir a partir de este momento. Ese WhatsApp solo funciona entre las 7 y las 9 de la mañana y está dedicado o está disponible para ustedes que muy amablemente nos escriben o quieren comunicarse con nosotros. Ayer preguntamos si usted le creía al presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuando él afirmaba que el fujimorismo, del cual él es un vocero central o principal, tiene o no la intención de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. La pregunta era si usted le creía al señor Galarreta. La respuesta: sí, le creen un 6%, y no le creen el 94%, porque se le nota, digamos, por los poros, se hacen notar los fujimoristas, pues esa voluntad autoritaria de ir empujando el asunto de manera muy, muy irresponsable. Más adelante vamos a hacer la pregunta que hemos pensado para el día de hoy, que va a tener seguramente que ver con este y otros temas. Ayer ya muy tarde, o ayer en la noche, se conoció de una serie de diligencias que se han desarrollado a pedido del Ministerio Público y del fiscal Hamilton Castro, que investiga todo lo vinculado con el caso Lavallato. Y han desarrollado una serie de acciones, como dice el diario El Comercio, equipo especial del Ministerio Público allanó viviendas en Lima y Callao y están investigando al exministro de Defensa Mariano González,
dice, sospechan que estaría vinculado, al caso Odebrecht. Por su condición de parlamentario andino, no fue detenido, pero Fiscalía apeló y solicita control difuso, es decir, que, digamos, una ley de rango superior se pueda hacer valer frente, digamos, a otro de una naturaleza menor. González reconoce una consultoría al consorcio vinculado a Odebrecht en plena campaña electoral el 2016. No tengo cuentas en el extranjero, estoy llano a colaborar con la justicia, dice el ministro Mariano González al diario La República. Y yo me imagino, si el fiscal Hamilton Castro, que digamos suele ser no solo muy discreto, muy cauto, y que digamos solo actúa cuando ya tiene elementos suficientes para determinar algún nivel de responsabilidad de aquellas personas a quienes en algún sentido, digamos, apremia, como en este caso al ex ministro de Defensa, pues seguramente hay elementos importantes que apuntan a que él pudo haber terminado siendo partícipe de todo esto que él está investigando, esta red de corrupción. Este es el famoso ministro que renunció por amor, recordarán ustedes, el ministro del amor, y digamos medios políticos y faranduleros le dieron una acogida tremenda, hicieron notas, crónicas, portadas en los medios, salió en los programas de espectáculos, fue a bailar, hizo un matrimonio no solo, digamos, muy pomposo, muy costoso, ¿no? Inclusive pasaron quién hizo el vestido de la novia, quién hizo el catering, quién puso las luces, que fue un lugar espectacular. Bueno, yo no sé, no podría atreverme a decir, porque esto se ha conocido el día de ayer, pero digamos no es muy común tener un despliegue, una logística tan espectacular, si es que uno, digamos, es una persona que, digamos, vive de su trabajo y finalmente tiene un sueldo mensual que no es muy alto. Él fue ministro, digamos, y antes, entiendo, fue asesor también en el gobierno de Ollanta en el Ministerio de Defensa y otros sectores, me parece, ¿no? Pero fue muy ostentoso su matrimonio, muy difundido por los medios de comunicación, competían los medios para, digamos, difundir este matrimonio. Bueno, ahora este señor está en apuros, y de ser el ministro del amor, pues se ha convertido en el ministro de la sospecha, porque trabajó para una empresa vinculada a Odebrecht y parecería que por allá han encontrado alguna línea de investigación que está haciendo el Ministerio Público y que puede, digo, y esto es condicional, finalmente después establecer una vinculación con algo que puede ser ilícito, porque hacer una consultoría en sí misma no necesariamente es un delito, pero si está relacionada a otro tipo de prebendas o favores, pues el asunto sí se le puede complicar. Pero dice que han sido por lo menos 12 viviendas que han sido allanadas, y de varios otros personajes que seguramente nos vamos a enterar más adelante en el transcurso del día. Lo que dice César Romero hoy día, que como investigados también están Pedro Valentín Coveñas Aquino, funcionario del MEF, Samuel Campuzano Dulanto, empresario, Héctor Ismael Gutiérrez Aquino, ex procurador del Ministerio de Defensa, y Carlos Campuzano Dulanto. O sea, estos son hermanos. Bueno, hermanos, tanto Pedro como Héctor, bueno, tienen el segundo apellido aquí, no pueden ser familiares, pero los otros dos sí claramente son hermanos, Samuel Campuzano Dulanto y Carlos Campuzano Dulanto, los dos empresarios, que parece también están involucrados, o por lo menos así lo ha establecido en primer orden el Ministerio Público sobre este caso Odebrecht. Ahí está, pues todo lo que se ve no necesariamente refleja lo que muchos de estos personajes políticos o autoridades son en el fondo, o por debajo de la mesa hacen cosas que evidentemente pueden ser muy distantes de lo que aparentan cuando salen a los medios de comunicación. Ahí está, entonces el ministro del amor hoy día es el ministro de la duda, ¿no es cierto?, de el posible vínculo con esta corrupción. Y lo otro, porque yo tenía pensado, digamos, una presentación o unos comentarios relacionados al Ministerio Público, al fujimorismo, lo que ha pasado ayer, que el fiscal de la Nación ha recibido un apoyo unánime en el Ministerio Público. Ha habido vigilias en todo el país de fiscales, de trabajadores del Ministerio Público, respaldando a quien es la máxima autoridad de esta entidad pública, que se encarga de darle legalidad
y de defender los intereses de todos los ciudadanos ahí donde tiene que perseguir el delito. De verdad que ha sido muy importante este apoyo, lo que refleja que Pablo Sánchez se ha ganado una legitimidad que, por cierto, lo ha convertido frente a otros, sobre todo aquellos que tienen mucho que explicar y mucho que temer seguramente la actuación de la justicia, pues los odios que ahora se han convertido en venganza, y por eso es que él está en la situación en la que está en el Congreso de la República, y yo tengo la impresión de que el fujimorismo va a avanzar y va a tratar de cortarle la cabeza. Ojalá que otros que están en otras bancadas y que hasta ahora, por lo menos ahí donde han tenido que opinar sobre el caso, no han ido de la manito con el fujimorismo, pues mantengan esa actitud y no terminen haciendo brotar ese fujimorismo que algunos tienen dentro y que a veces no pueden controlar. Vamos a ver qué bancadas o qué personajes dentro de algunas bancadas terminan haciéndole el juego o no al fujimorismo. La otra noticia importante, y la verdad esto es una noticia que a mí no me hubiera gustado comentar, porque finalmente es grave y está directamente vinculado a, digamos, personas que en lo particular yo conozco, como Susana Villarán. Nosotros, yo en particular, en la época de la campaña de la lucha contra el intento de sacar a Susana Villarán de la Municipalidad de Lima, desde mi modesto punto de vista, injusto y promovido por un sector que veía que algunos cambios y reformas que se procuraban desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues chocaba con sus intereses. Desde el primer día hicieron un cargamontón y generaron o buscaron generar un vacío de poder ahí para tratar de sacarla de la administración de la municipalidad, y fue de una manera, la verdad, inmisericordia, fue una manera brutal, acompañada por varios medios de comunicación que se movían, digamos, bajo el aliento de un sector que había perdido las elecciones y que claramente lo que quería era traerse abajo una gestión que por lo menos planteaba algunos cambios importantes, sobre todo en su relación con la gente y en esta lógica de transparencia en el uso de los fondos públicos, que no había sido la característica de Castañeda y otros que pasaron por la municipalidad. Y en ese sentido, lo que había que defender, como defiendo yo ahora, por principios, algunos aspectos que a mí me parecen fundamentales. Ahí no había motivos para una revocatoria, pero la aplanadora vino con todo, pero al final se pudo resistir y evitar que eso sucediera. Eso significaba una adhesión total a la gestión de Susana Villarán, una incondicionalidad, y creemos que era la mejor gestión que había pasado por la municipalidad. No, lo único que significaba era defender la institucionalidad y evitar que los intereses que estaban detrás moviendo la campaña para traerse abajo a Susana Villarán ganaran, porque esos eran los que siempre han perjudicado, y hoy de la mano de Castañeda evitan que se hagan grandes reformas en el transporte y en otros ámbitos que son tan fundamentales como la seguridad ciudadana. Si uno defiende por principio algunos aspectos que la institucionalidad precaria en nuestro país tiene que ir en el camino robusteciendo también. Pero hoy día en el diario El Comercio, en su portada, dice lo siguiente: Garreta. ¿Quién es Garreta? Garreta es un publicista brasileño que tenía una empresa, o que tiene una empresa, está en este momento en apuros judiciales en Brasil, y ha decidido ser colaborador eficaz y está diciendo todo lo que sabe. No solo lo que vio, sino de algunos actos que pueden ser ilegales, de los cuales participó, y participó de manera activa y protagónica. Hoy día, y él está, digamos, camino a la colaboración eficaz aquí en nuestro país, y digamos también en Brasil, dando información sobre casos de corrupción vinculados a este megaproceso llamado Odebrecht, pero que involucra o incorpora también a otras empresas brasileñas que han sido menos tocadas en el debate y que han sido menos tocadas también en el ámbito de la persecución penal. Ojalá que el Ministerio Público esté ya tomando decisiones en torno a eso, que claramente es todavía una actividad deficiente. Pero ¿qué cosa dice el diario El Comercio? Y por eso es que este asunto a mí me parece muy grave. Dice que Garreta ha dicho, camino a su corazón eficaz, que OAS, que es una empresa también brasileña, y Odebrecht pagaron a publicistas de campaña contra la revocación. El testimonio dice: consultor brasileño que aspira a ser colaborador eficaz asegura que recibió $3 millones de empresas para asesorar a Susana Villarán. El ex gerente municipal José Miguel Castro habría sido el enlace entre las constructoras y Garreta.
no se informó al Jurado Nacional sobre estos gastos. Y voy a comentar con ustedes algunos de los puntos centrales de esta publicación que hace Karen Barbosa en El Comercio el día de hoy, y que tiene que ver con actos, por cierto, que tienen que ser investigados y los responsables tienen que ser severamente sancionados. Es decir, mientras muchas personas, dentro de las cuales me encuentro, y nos encontramos varios de los que en ese momento pública y abiertamente dijimos que era una barbaridad traerse abajo la gestión de Susana Villarán, no por defenderla a ella, sino por defender la institucionalidad, y no se podía generar un acto tan absurdo como ese, pues lo hacíamos de buena fe y creíamos que eso era lo que había que defender, y lo hacíamos porque considerábamos que había que impedir que la barbarie y que sectores antirreforma y sectores mafiosos pues tomaran la municipalidad, y que finalmente deshacieran algunas cosas que en ese momento se plantearon como importantes y que lamentablemente varias de ellas no se han podido culminar. Pero lo hacíamos desde esa perspectiva. Pero si esto es verdad, y bajo la mesa esta gente que está vinculada a la gestión de Susana Villarán, y la propia Susana Villarán y José Miguel Castro, que era su gerente municipal, y otros funcionarios como Gabriel Prado y otros, digamos, trataban o hacían tratativas a escondidas con estas empresas que hoy se han descubierto son mafiosas, para tratar de hacer una campaña millonaria sin hacer público que estaban recibiendo esos fondos, y diciendo que esto era parte de la colaboración de ciudadanos solamente en contra de la arbitrariedad, realmente es un asunto que a mí me indigna tremendamente, porque si esto, como parecería que es, porque está en el testimonio ya, digamos, de este personaje, es exacto, pues nos mintieron, y finalmente tenían tratativas con estos mafiosos, y finalmente generaron en un sector que, como digo, de buena voluntad impulsó esta campaña, o participó de esta campaña, o alentó que evitáramos que eso sucediera, pues lo hacíamos de buena fe. ¿Qué cosa dice el diario El Comercio el día de hoy? Dice, bueno, que Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, declaró a la Fiscalía peruana que fue el publicista Luis Fabre quien a fines del 2012, lo llamó para consultarle si podía realizar la campaña contra la revocación de Susana Villarán. El pedido, dice Garreta, lo hizo o vino del ex primer ministro Salomón Lerner Guitis, a quien habrá que preguntarle si hizo esa gestión. ¿Qué dice Garreta? Dice, él, en razón a esta consulta, en el 2012, viajé a Lima para tratar sobre la campaña del no con la alcaldesa Susana Villarán. Eso ha dicho Garreta en su declaración, que El Comercio ha podido revisar. Según lo que recuerda, sostuvo que entre dos o tres reuniones con Susana Villarán por el trabajo se acordó una remuneración de $3 millones. Es decir, si se reunió con Susana Villarán para hablar que había que pagarle $3 millones, Susana Villarán y toda la gente que está alrededor de ella tiene que explicar de dónde iban a sacar esos 3 millones. Y si esos 3 millones, como dice Garreta, se lo pagó Odebrecht o AES, pues esto es un asunto grave. Y si, como acostumbraba Odebrecht, pagar de la caja 2, este es un asunto mucho más grave todavía, porque era un dinero destinado para coimas. ¿A cambio de qué? ¿De la institucionalidad o de evitar que se genere un vacío, como muchas de las personas que lo hicieron en ese momento o participaron en esta campaña en ese momento? ¿O es que, digamos, había arreglos o compadrazgos o cercanías o negocios ilegales para tratar de mantener la presencia de estas empresas en algunas grandes obras que licitó en ese momento la municipalidad? Ese comentario es mío, por supuesto. Precisó que la primera reunión fue en enero del 2013 y se quedó solo 2 días. O sea, Garreta vino 2 días, se reunió con Susana Villarán y otros y se fue, porque vino solo a tratar que él se iba a encargar de la campaña y que finalmente le iban a pagar por eso $3 millones. Realmente esto es un asunto muy grave y a mí la verdad me da mucha vergüenza. Dice, se quedó solo 2 días. Y en esa primera cita estuvieron Susana Villarán, el entonces gerente municipal José Miguel Castro, Luis Fabre y Garreta. Y ellos siempre han evadido la pregunta de quién le pagó a Fabre. Bueno, ahora podríamos tener aquí la explicación. El registro migratorio da cuenta de que Garreta entró al Perú el 15 de enero de 2013 y salió al día siguiente. En esa fecha se habría concertado el contrato y la asesoría. El hombre clave, dice, el empresario también se refirió cómo y a través de quién coordinó el pago de sus servicios a pedido de Susana Villarán.
dice ella, Susana Villarán, me indicó que la persona encargada sería José Miguel Castro Gutiérrez. Con él debía tratar los detalles de nuestra contratación, que debía darse a través de FX Comunicaciones, dijo Garreta. Según el consultor brasileño, Castro fue quien le confirmó que la campaña la solventaban las constructoras Odebrecht con $2 millones y OAS con $1 millón. Es decir, $3 millones para la campaña del no, y que el enlace era José Miguel Castro, y este personaje tiene que salir inmediatamente a responder, y Susana Villarán tiene que salir a responder sobre esto, porque si lo que Garreta dice es verdad, es exacto, pues realmente estamos frente a un hecho similar a lo que ha pasado con otros que en este momento están, como Ollantaytambo y Nadine Heredia, en una situación de prisión preventiva. Y eso podría, de tratarse de la misma manera que a ellos o a otros, pues ponerlos a ellos en una situación similar más adelante. Esto es realmente grave. El Comercio dice, trató de ubicar a Castro Gutiérrez y pese a las reiteradas llamadas y mensajes, este no respondió. En una entrevista al programa Cuarto Poder, Castro Gutiérrez manifestó que cuando era gerente de la Municipalidad de Lima, buscó que Odebrecht le ofrezca un puesto de trabajo a Gabriel Prado, expresidente de EMAPE, en la gestión de Susana Villarán. La ficha migratoria de Castro muestra que en el 2013 realizó un viaje a Brasil el 8 de diciembre al 11 de diciembre de ese mismo y regresó al Perú. Quien sí se pronunció y dice que el Comercio sobre este tema fue Anel Tausen, la ex vocera de la campaña del no. Indicó que a Fabre lo vio en diversas oportunidades y a Garreta solo en una reunión con el equipo brasileño para realizar coordinaciones de campaña. Yo recuerdo, dijo, que el señor Fabre trabajaba por una agencia de publicidad y que por lo menos en alguna oportunidad algún jefe de él ha estado presente en una exposición, sostuvo. Dice, sobre los pagos al equipo publicitario brasileño, sostuvo que el representante legal de los regidores, Marcos Ceballos, y la asociación promotora por el no, se encargaron de ello, dice el diario El Comercio. Gravísimo en realidad esto que hoy día publica el diario El Comercio. Vamos a tratar de comunicarnos con alguna de estas personas para ver si podemos tener su versión, pero ya yo digo que esto es muy, muy grave. Son las 7:25 de la mañana. Tengo que ir a una pausa. Más adelante comentaré algunos otros temas que tenía pensado para esta mañana, pero la coyuntura y estos hechos inevitablemente nos llevan, por cierto, a pronunciarnos por un acto que creo tiene que investigarse y tiene que sancionarse si se determinan responsabilidades con mucha severidad. La lucha contra la corrupción o contra estos hechos que no son transparentes, que son ilegales, que son, digamos, hechos que se produjeron sin que se declararan, pues es un asunto que tiene que ser tratado de la misma manera, sea quien sea el protagonista y caiga quien caiga. Son las 7:26 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos en un instante, hacemos rapidito nuestro recorrido por las regiones, luego vamos a conversar con Jorge El Castillo, que va a venir a conversar con nosotros aquí esta mañana. Él está planteando una posición sobre esta, que yo entiendo es una arremetida de un sector que hoy está, digamos, representado por Mauricio Mulder, desde mi punto de vista claramente contra el ejercicio de la libertad de prensa y expresión en nuestro país. Pero vamos a hablar también sobre la postura del APRA frente al fujimorismo y sobre otros temas relacionados también a las investigaciones que acabamos de comentar. Luego vamos a tener un análisis más político con invitados de lujo, como siempre, que van a venir aquí al programa, así que le pido que usted se quede con nosotros porque tenemos esta mañana un programa especial para ustedes. Soy Gatzer Tuesti, como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes. Voy a una pausa, regreso en un instante. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. Niños malcriados,
¡Miren lo que han hecho! ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami. Ay. Te prometemos no jugar fútbol acá. Ay, lo sé. Confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que eso no vuelva a suceder. Pero no con violencia. Pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:29 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos rápidamente a Trujillo, Yuri Rodríguez está ya en comunicación con nosotros. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatter. Esta es la información que tenemos desde Trujillo. Después de que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera diera por aviso que un importante lote de conservas estaban contaminadas con gusanos y parásitos, y que Indecopi ordenara que los mencionados productos sean retirados del mercado nacional, el personal de laboratorio y fiscalización de la Sugerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo inspeccionó diversos centros comerciales de la ciudad. A su vez, la sugerente de Salud, Viriola Alayo Miranda, comentó que la inspección consistió en que las conservas ya no estén a la venta al público y lo que hallaron es que estos productos ya no estaban a la disposición. Para la gran red nacional de IDL Radio, informó Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región La Libertad, específicamente desde Trujillo. Vamos rápidamente a Moquegua. Ahí Edwin Mamaña está con la información. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes desde el puerto de Hilo con las informaciones del día. Informarles que en la región Moquegua se viene presentando nuevamente la problemática del agua, el estrés hídrico viene atacando a toda la región Moquegua, por lo cual los agricultores de la parte alta del valle de Moquegua vienen amenazando con tomar las compuertas de la represa de Pasto Grande. Por otro lado, también se ha detectado en los mercados de Hilo las conservas cuestionadas, su importación desde China y Tailandia bajo conocidas marcas de comercialización. Esta es la información para los oyentes de No Hay Derecho de IDL Radio, Edwin Mamani desde el puerto de Hilo en la región Moquegua. Muchísimas gracias, Edwin, por esa información desde Moquegua, específicamente desde Hilo. Vamos a Arequipa. Juan Francisco Valderrama con la información. Juan Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, gracias desde nuestra blanca ciudad de Arequipa para IDL Radio. Dos disputas se registraron en la zona de Condesuyos y Carabelí. Enfrentamiento entre mineros deja un muerto hasta este momento. Al menos 60 hombres permanecen en el socavón para impedir que los invasores se apropien del socavón en el distrito de Río Grande. Los hombres contratados en Condesuyos impiden el acceso de los familiares que siguen en el socavón. Más de 100 hombres habrían sido contratados para atacar a los trabajadores de la zona de Carabelí. Esto es la disputa entre la minería informal que existe en esta zona, así lo comunicó el gerente regional de Energía y Minas, Miguel Ángel Sucapuca, que informó que este conflicto ya se viene dando de varios meses, pero hasta ahora no hay un arreglo y la autoridad en esta zona es totalmente inoperante. Es lo que podíamos informarle para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde Arequipa. Son las 7:33 de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Voy a preguntarle a mi productor, Carito Yancul, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una pausa? ¿Ya tenemos a nuestro invitado aquí?
Vamos a atenderlo en un ratito, Daniel Jorge del Castillo. Vamos a tratar de comunicarnos también a alguien vinculado, relacionado o que participó de la gestión de Susana Villarán para que pueda darnos sus comentarios sobre esta información que hoy día publica el diario El Comercio. Vamos a una pausa, regresamos un instante. Estamos aquí en No hay Derecho. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Todos tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños. La lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones. Y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7. La otra forma de vivir. Son las 7:35 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Y vamos a en un ratito comenzar con nuestras entrevistas. Comentaba hace un instante que el día de ayer en distintas ciudades del país, miembros del Ministerio Público, es decir, fiscales y personal administrativo, personas que trabajan en el Ministerio Público, han salido han tomado las calles y han salido a respaldar al fiscal de la Nación, bajo el argumento, que por cierto comparto, de defender la institucionalidad del Ministerio Público, que está siendo en este momento severamente afectada, y porque hay un intento en marcha de descabezar esta institución como un mensaje de claramente traerse abajo las investigaciones, sobre todo de aquellos personajes que al fujimorismo le conviene no estén bajo la lupa del Ministerio Público y de la justicia en general. Y esto no se ha visto en otros momentos, y que refleja justamente que este intento de avasallamiento contra el Ministerio Público más bien ha tenido como respuesta y como respaldo una unidad dentro del Ministerio Público para defender a esta tan importante institucionalidad. Es decir, el fiscal de la Nación ya lo ha dicho en más de una oportunidad, él no se va a amilanar frente a este tipo de amenazas, y que van a responder actuando de acuerdo a lo que la ley y el peso de la evidencia plantea. Pero en el Congreso de la República el fujimorismo no solo insiste, sino actúa con mucha fuerza, con mucha ferocidad, y claramente tiene en la lista de sus enemigos al Ministerio Público. Es verdad que si uno en este momento suma los votos
y el fujimorismo llega, porque hay que descontar los votos de quienes participan de la Comisión Permanente del Congreso de la República, no llegaría a lo que la ley establece para que puedan descabezar el Ministerio Público, que además, dicho ese paso, quieren no solo destituir al fiscal de la Nación, sino quieren inhabilitarlo, es decir, que no pueda seguir en el Ministerio Público, pero no cuentan con los votos. Pero vamos a ver si otras agrupaciones políticas no se prestan al juego, desde mi punto de vista, no solo irresponsable, sino antidemocrático, ilegal e inconstitucional, de traerse abajo al fiscal de la Nación por asuntos que la ley no prevé, digamos, en un ánimo claramente de venganza, por como ha dicho el propio Pablo Sánchez, que no les ha gustado que abran algunas investigaciones, entre ellas la de Joaquín Ramírez. Me dicen que estamos en comunicación telefónica con el ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales. Él, estuvo en el cargo que hoy Pablo Sánchez tiene, y ha tenido la gentileza de unos minutos contestar nuestra llamada para expresar su opinión y hacer una reflexión con nosotros sobre qué considera está pasando con el Ministerio Público, y si él entiende que esto que está pasando en el Congreso en contra del fiscal de la Nación es un asunto que se sostiene en la ley o hay que rechazarlo abiertamente. Doctor José Antonio Peláez Bardales, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glace, ¿cómo está? Qué gusto. Un saludo a tus oyentes también y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Para comentar estos temas. Sí, muchísimas gracias más bien a usted por atendernos. ¿Qué habría que decir en torno a la denuncia que ya ha prosperado y está avanzando en el Parlamento en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? ¿Es un asunto que esté en el marco de lo que legítimamente puedan hacer los congresistas, o usted entiende que es una arremetida contra el Ministerio Público? Bueno, si bien es cierto, los congresistas tienen la atribución constitucional de poder denunciar a altos funcionarios del Estado, así como lo puede hacer también cualquier ciudadano común y corriente, esto tiene que estar pues sustentado en hechos sólidos que permitan suponer que ha habido una infracción constitucional, y que no estamos frente a actos que aparentemente o podrían dar lugar a que estemos hablando de actos de revancha o de revanchismo contra, en este caso, el fiscal de la Nación, por investigaciones que ha podido iniciar el Ministerio Público como organismo también persecutor de la acción penal pública. Entonces, yo creo que agarrársela con el fiscal cuando estos actos son de atribución de los fiscales provinciales, porque no podíamos imaginar que todas las investigaciones están pues bajo la égida del fiscal de la Nación. Eso es absurdo. Tenemos más de 2.500 fiscales provinciales, entonces que el fiscal de la Nación esté controlando a nivel nacional esos actos resulta totalmente imposible y además un absurdo. El fiscal de la Nación es en este caso el máximo jefe de este organismo, pero no por ello puede estar controlando todas las investigaciones. Ahora, pero ¿no? Sin embargo, en el Congreso de la República esto ha avanzado. Lo óptimo hubiera sido que esto se quede en la Comisión de Subacusaciones Constitucionales, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero sin embargo ahí va la permanente ha dicho sigan avanzando. Es verdad que con el voto solo de los fujimoristas, y parecería que por ahí van a seguir impulsando esta iniciativa. ¿Y esto qué cosa puede significar, digamos, de prosperar en torno a las investigaciones que le preocupa a algunos políticos y sobre todo en torno al funcionamiento del propio Ministerio Público? Claro, ahí estamos hablando de la fuerza de los votos, ¿no? Como hay una mayoría aplastante, entonces lógicamente no solamente ha pasado rápidamente a la subcomisión, y ya le dieron 15 días a la subcomisión para que investigue, pero yo creo que si es que se aprobara la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, no va a prosperar a nivel del Pleno del Congreso, porque como usted mismo lo dice, se tienen que descontar los votos de los miembros de la comisión, de la subcomisión, ¿no? Y ya no alcanzarían para aprobar con mayoría absoluta una acusación, y ahí es donde yo creo que va a prevalecer la sensatez por parte de la mayoría de los congresistas, y yo creo que esto va a quedar como una anécdota, y ojalá así lo sea.
porque si no sería muy deplorable, muy peligroso que tumbemos al fiscal de la Nación y después podrían ser otros altos funcionarios y así ya atentamos contra el Estado de Derecho, ¿no? Y podríamos, digamos, con los antecedentes que tiene el fujimorismo, pues estar de repente no pasos adelante, sino hacia atrás, cuando en los 90 esto era moneda corriente. Exactamente, sí, ese es el riesgo, ¿no? Que se extremen las, en este caso, los sinsabores, es decir, los resquemores, más que sinsabores, los resquemores, entonces lleguemos ya a una escalada en la que no se tenga mayor control y se atente contra otros funcionarios públicos de alto nivel y otros estados, ¿no? Mejor dicho, en otros poderes del Estado. Y ahí es donde ya prácticamente trastocamos el orden constitucional. Sí, pues, doctor José Antonio Peláez, yo quería llamarlo específicamente para esto ahora, pero digamos lo invito para que otro día, con más tiempo, pueda venirse a nuestros estudios y conversar sobre otros temas también. Correcto, gracias. Importante es también hablar sobre el tema de la competencia o no, o la atribución que tiene el fiscal de la Nación de poder nombrar otros fiscales. Eso también. Claro, eso es importante. El fiscal de la Nación, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, tiene la atribución de poder designar fiscales que a su criterio van a responder para asumir determinadas investigaciones. No olvidemos que a lo largo de la historia del Ministerio Público han habido fiscales que han utilizado y han nombrado fiscales para que vayan inclusive al interior del país y afronten determinadas investigaciones. Por ejemplo, el caso de Pucallpa, cuando todavía no se habían nombrado fiscales, el fiscal de la Nación designó de acá de Lima fiscales que fueron a asumir esas investigaciones en casos serios de tráfico ilícito de drogas. Entonces, eso no tiene absolutamente ningún asidero decir que el fiscal de la Nación no tiene atribuciones para nombrar otros fiscales de diferentes áreas, de diferentes especialidades. En ese caso, yo creo que es una exageración, no se ha interpretado muy bien la ley, y eso yo creo que va a caer en saco roto, ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá que sí, porque creo que no hay motivo alguno para que en este momento, legal digo, o constitucional, para que el fiscal deba dejar el cargo, sino creo que esto es una movida más política que, digamos, ha visto en esta manera de actuar la posibilidad de repente de salvar a alguno de sus representantes o líderes. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Peláez Bardales, por haber conversado con nosotros. Vamos a tener otra oportunidad para conversar seguramente aquí en el programa. Muchas gracias, Glácer, me avisa cualquier cosa y estamos conversando. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias, muy amable. Ha conversado con nosotros entonces el ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, dándonos su punto de vista sobre lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República, en esta arremetida contra el fiscal de la Nación. Son las 7:45 de la mañana y coincido con él, digamos, en el sentido de que el fiscal de la Nación no ha cometido ninguna infracción constitucional, no ha omitido, digamos, desarrollar como corresponde sus funciones, sino más bien lo que le pide el fujimorismo y un sector vinculado a otros partidos políticos, de que debió él impulsar o exigir de que se investigara tal o cual empresa si hubiera constituido un hecho irregular en la que un fiscal no puede, por cierto, caer. Los fiscales son autónomos no solo hacia afuera, sino dentro del Ministerio Público, y no tienen jefes. Es decir, el fiscal de la Nación no es que le tiene que decir cómo hacer las investigaciones, y eso parecería que algunos no lo quieren entender. Son las 7:46 de la mañana. Hoy día yo comentaba muy temprano una noticia que a mí me parece muy grave y tiene que ver con la gestión de Susana Villarán, y tiene que ver con su gerente municipal José Miguel Castro, y es que el señor Garreta, que es dueño de FX Comunicaciones, donde trabajaba el señor Luis Fabre, estos dos publicistas brasileños, ha dicho, digamos, en su pedido o camino a la colaboración eficaz, que le dieron $3 millones para que hiciera la campaña del no a la revocatoria cuando Susana Villarán estaba en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y dice el señor Garreta, Valdemir Garreta, que 2 millones le dieron Odebrecht y 1 millón le dio OAS.
lo que se constituye claramente un hecho, además que no se declaró ante las instancias correspondientes, lo que claramente pone a las personas vinculadas a la municipalidad, de ser cierto y exacto esto que ha dicho Garreta, pues en una situación parecida a otros que también recibieron fondos en las campañas y que hoy están en una situación legal complicada. Y esto a mí, como lo he expresado ya al comienzo de la República, porque yo estuve en contra de la revocatoria, pues me llama la atención y me indigna, porque finalmente muchos lo hicimos de buena voluntad y parecía, según el testimonio de Garreta, aquí había tratativas por debajo de la mesa para inyectarle mucha plata a esta campaña sin que esto se conociera. Estamos en comunicación telefónica con Hernán Núñez, quien es regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, fue teniente alcalde de la gestión de Susana Villarán, para que nos pueda hacer llegar sus comentarios sobre este tema. Señor Núñez, gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal, Lázaro? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Bueno, no sé si ha tenido la posibilidad de revisar la publicación del diario El Comercio, y esto es grave porque se da cuenta de que fueron $3 millones lo que le pagaron a ellos. O sea, no dice que les ofrecieron, que les dijeron que les iban a pagar, les pagaron, y que les dijeron el señor José Miguel Castro de que 1 millón venía de OAS y 2 millones venían de Odebrecht para la campaña del no a la revocatoria. ¿Qué habría que decir sobre eso? Bueno, en principio es una declaración sumamente preocupante, es grave, coincido con ello. Creo que los principales involucrados en este tema, que son el señor José Miguel Castro y la exalcaldesa Susana Villarán, deben salir prontamente a dar una explicación sobre este tema. También quien estaba a cargo de manejar las cuentas de la campaña del no a la revocatoria, y claramente la Fiscalía, que viene investigando los temas relacionados al caso Lavallato, debe acelerar las investigaciones y finalmente que se determine si es que en el contrato de concesión, tanto de Línea Amarilla como de Rutas de Lima, que son finalmente donde están involucradas OAS y Odebrecht, se estableció alguna cláusula, algún condicionamiento lesivo para la ciudad, lesivo para el interés público y con claro beneficio para estas empresas privadas. Creo que ese es el tema de fondos, y la Fiscalía debería acelerar las investigaciones en este terreno. Sí, digamos, por la manera como actuaban estas empresas brasileñas, en todos los casos donde se ha podido probar que inyectaron plata ilegal, pues era a cambio de determinados favores o prebendas, o no es cierto, para favorecer a un sector para que pues esto le devolvieran en obras o en adendas. Digamos, no creo que Odebrecht o OAS en este caso, OAS en este caso, hayan inyectado tanta plata solo porque querían evitar que se perjudicara, digamos, una gestión y que se rompiera un poco el marco institucional, que era lo que muchos defendíamos en ese momento sin saber que esto estaba pasando. En efecto, no creo que el interés de estas empresas haya sido defender la institucionalidad democrática o la continuidad de una gestión, digamos, en el marco del debate que se plantea en este momento, si se respetaba el voto popular o no. De hecho, la práctica de estas empresas ha sido inyectar dinero en altos, o en varios, mejor dicho, niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como locales. Pero digamos, me parece un poco apresurado señalar que esto obedecía a un intercambio establecido en el contrato. Yo creo que esa es una investigación que se tiene que acelerar. Digamos, la Fiscalía ya tiene hace rato trabajando en este tema y debería definir lo más pronto posible en cuál de todos de todas las modificaciones del contrato que podría haber establecido condiciones lesivas para Lima, ¿no? Es decir, hay que también tener claro que ambos contratos, tanto el de Línea Amarilla como el de Rutas de Lima, han tenido modificaciones constantes. Línea Amarilla tiene 3 adendas, en una de las cuales se incorpora el bypass de 28 de julio, y Rutas de Lima tiene modificaciones en estos momentos que se están negociando entre la Municipalidad de Lima y la empresa, relacionados a la implementación del peaje en Puente Piedra, y si no se implementa, qué otras modalidades tiene la empresa finalmente para recuperar esos recursos. Entonces creo que lo que deberíamos exigir es que la Fiscalía, que hace rato tiene investigando este tema, determine finalmente qué condiciones en el contrato podrían haber sido lesivos para la ciudad y que explicarían finalmente esta
esta entrega de dinero que ha señalado este aspirante a colaborador eficaz. Sí, ahora a esto se le suma, digamos, las imputaciones o los descubrimientos que ha hecho el diario El País hace no mucho de una cuenta a Gabriel Prado, que también ha salido de una manera, desde mi punto de vista, pues totalmente poco creíble, a decir de que él firmó un papel en blanco y que terminó esto siendo parte de la apertura de una cuenta y que él no sabía nada, y trata de vincular al señor José Miguel Castro en este hecho, y José Miguel Castro sale y más bien lo desmiente, dice que él sí sabía que efectivamente estaban buscando trabajo para Prado, que sí se reunieron con la gente de Odebrecht y que finalmente a esto que ha salido publicado el día de hoy se le suma ese hecho también. Estos personajes, digamos, tanto Castro como Prado y todas las indicaciones que hay a propósito de las revelaciones que empezamos a conocer, ¿qué le dicen de estos funcionarios? Porque, digamos, se decía, podía haber metido plata a los brasileños ahí, pero ahora ya hay una indicación directa. En primer lugar, coincido en que la explicación dada por ambas personas es muy increíble, es muy fabulosa, es decir, nadie firma documentos en blanco en una reunión con gente que no conoce, ¿no es cierto? O sea, pretender, pues, dar crédito a esta declaración creo que es un poco forzar la realidad. Pero lo que sí es sumamente extraño es que es una cuenta que nunca recibe un depósito, ¿no? Entonces eso hace aún más extraño por qué es que se llega a abrir esta cuenta en el Banco de Andorra. Finalmente ambos personajes en efecto tienen que ser investigados y tiene que determinarse por qué es que se llega a abrir esta cuenta relacionada a Odebrecht. Ahora, la declaración que ha dado este colaborador eficaz es sumamente grave y no necesariamente podría estar vinculada a esta cuenta, ¿no es cierto?, sino que podría haberse realizado estos pagos mediante otro tipo de tratativas que finalmente tienen que ser explicadas por uno de los principales involucrados, que es el señor José Miguel Castro, que ha sido sindicado en las declaraciones. Ahora, porque efectivamente Valdemir Garreta lo que dice es que una vez que se reunieron con Susana Villarán y con Castro, Susana Villarán le dijo que quien se iba a encargar de todo el manejo de los fondos y quien iba a pagar esta campaña, esto iba a ser el señor Castro, y Castro le indicó a Garreta que quien iba a pagar era Odebrecht 2 millones y OAS 1 millón. Y de hecho Valdemir Garreta lo que dice efectivamente en este testimonio que busca, que ha dado para ser colaborador eficaz, que se lo pagaron en efectivo y en reales. Es decir, que abran una cuenta y que no le depositen plata no necesariamente significa que no hayan dado este dinero, porque Odebrecht y OAS acostumbraban también pagar en efectivo, como dice él mismo. Sí, de acuerdo. En efecto, por eso tiene que determinarse cuál era la finalidad de esa cuenta, y coincido en que el hecho de que no se haya realizado ningún depósito no significa que no haya habido ningún nivel de tratativa con estas empresas. De hecho, la declaración de Garreta señala que más bien el pago habría sido en efectivo y entregado, digamos, en las manos. Entonces, creo que son señalamientos sumamente graves y el señor José Miguel Castro tiene claramente que dar una explicación en este tema. Sí, ahora digamos, efectivamente en términos legales habrá que dilucidar esto en sede judicial hasta dónde llega para determinar responsabilidades, pero en temas éticos, en términos morales, una autoridad pública como Susana Villarán, que estuvo rodeada por un conjunto de personas que, digamos, permanentemente argumentaban o predicaban la lucha contra la corrupción y el hecho que ellos no iban a contaminarse de estas cosas y que terminen tan involucrados como otras autoridades de las que siempre se ha tenido sospecha, termina siendo un asunto en términos éticos y morales muy grave, ¿no? Sí, de acuerdo, es de hecho una situación sumamente lamentable porque finalmente la gestión de Susana Villarán encarnaba, digamos, un estilo distinto de gobernar que esta noticia apena a varios de los que hemos estado trabajando en esta gestión. Y de acuerdo con que hay que separar los niveles de investigación, porque, digamos, un nivel de investigación tendrá que ser si es que los aportes, digamos, a determinadas campañas constituyen o no un delito, y lo que tiene que acelerarse en su determinación, reitero, es determinar si los contratos o las modificaciones que se transcriben en las adendas finalmente significan o no una situación dañina para
el bienestar público y para la ciudad en su conjunto. No, sin duda, está claro que el dinero en las campañas no constituye un delito, digamos, no está en el Código Penal, pero así como han evolucionado las cosas, en algunos casos donde se le dio dinero a algunas campañas y por eso han terminado presos algunos, porque han buscado configurar esto como un delito de lavado de activos, finalmente ese puede ser el camino a seguir por estas ex autoridades también. Ese es el tema. Y lo otro ya terminaría siendo actos de corrupción o de favoritismo a estas empresas en el ejercicio del cargo, lo que tendría que tener, digamos, una línea de investigación distinta, ¿no? Pero en todo caso, para terminar, digamos, aquí, a propósito de esto que publica el Diario del Comercio el día de hoy, lo que ustedes dicen es que, digamos, se tiene que investigar a fondo y aquí no hay que proteger absolutamente a nadie. No, en lo absoluto. Yo creo que las personas que han estado involucradas en este tipo de tratativas, en este tipo de situaciones, claramente deben ser investigadas. La propia Susana Villarán señaló en su momento que ella era una de las principales interesadas en que estos temas se aclaren, y yo creo que claramente obedece a que ella tiene que pronunciarse en este terreno. Ella debe dar un mensaje, ella debe pronunciarse en este tema y la Fiscalía hacer su trabajo. Yo creo que lo que más daño hace a que estos temas se atiendan en el terreno judicial es que se terminen politizando, ¿no? Uh-huh. Buena cuenta de las trabas que se han puesto a la investigación es que se terminen politizando estos temas. Entonces yo creo que la Fiscalía debe acelerar su trabajo aquí y determinar las responsabilidades que haya que determinar. Muy bien, señor Hernán Núñez, muchísimas gracias por habernos contestado. Vamos a estar, como usted seguramente, atentos a lo que pasa y efectivamente, como dicen muchas personas en las redes, que dicen estar muy decepcionadas porque esto haya pasado, ellos trabajaron para el no y ahora enterarse de esto realmente es un golpe para ellos, pero dice que efectivamente aquí, caiga quien caiga, esto tiene que ir hasta el fondo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias. Ha sido Hernán Núñez entonces, que fue teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha conversado con nosotros, coincidiendo con la mayoría de nuestros oyentes que dicen, bueno, que es realmente grave que esto haya sucedido y que tiene que investigarse y que tiene que determinarse con claridad la responsabilidad de aquellos que actuaron de la manera contraria a lo que ellos predicaban. Ellos planteaban la lucha contra la corrupción, la honestidad era su bandera, y finalmente, por los dichos de este personaje que ha mencionado que él recibió la plata directamente de los brasileños para hacer la campaña, pues dice o apunta a lo contrario. Vamos a una pausa, regresamos en un instante y regresamos para conversar con Jorge del Castillo. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:02 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y temprano también cuando hacía los comentarios. Está con nosotros Jorge del Castillo, como ustedes saben, él es congresista de la República,
digamos, fue secretario general del Partido Aprista, ha sido primer ministro del gobierno de Alan García, es una persona muy conocida y reconocida dentro del Partido Aprista, ha expresado su abierta disconformidad en los últimos tiempos de la manera como han terminado, o se ha terminado manejando el partido, ha estado en contra de la manera como se eligió al nuevo secretario general. Le vamos a preguntar en un ratito en qué ha terminado esa historia, porque la verdad no hemos sabido más después de conocer los primeros incidentes, pero hoy, digamos, está claramente en una posición diferenciada con algunos de sus colegas y compañeros de partido en torno a asuntos que a nosotros nos parecen fundamentales y que tienen que ver con el respeto a los pilares democráticos. Doctor Jorge del Castillo, es un gusto saludarlo, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias días por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. A ver, comencemos por esto que ha terminado siendo una clara discrepancia entre usted y el congresista Mauricio Mulder, que son compañeros de partido, no siempre han estado de acuerdo, han tenido tensiones en otro momento, pero parecería que algunas eran como más coyunturales y superficiales, pero estas son un poco más de fondo y tienen que ver, en este caso concreto, de la propuesta que él ha hecho para, digamos, con un razonamiento que la verdad claramente contradice los principios de la libertad de expresión, de que el Estado no tiene que anunciar en los medios privados, que tiene que usar solo los públicos y las redes sociales. Digamos, eso claramente atenta. Que de paso las redes sociales son privadas, o sea, hay una contradicción. Son privadas, y que además, en un país donde el acceso a las redes sociales y a Internet es todavía lamentablemente muy bajo, va a dejar a mucha gente sin informarse sobre asuntos que el Estado tiene que, por cierto, difundir. ¿Por qué eso, digamos, por qué está usted en contra de eso? ¿Y por qué considera que alguien de su partido está de una manera muy entusiasta empujando el tema? Bueno, estoy en contra por lo mismo que usted ha dicho. Este es un tema de un derecho fundamental. La Constitución establece en su artículo 2, inciso 4, el derecho del ciudadano a la información, a la información. Eso significa que el ciudadano tiene y debe ser informado. ¿Cómo se informa? A través de los medios de comunicación social. Si solamente vamos a utilizar los medios públicos, que son el Diario Oficial del Peruano, ¿quién lee el Peruano? Sí, pues. Radio Nacional, es una radio importante, muy respetada, pero tiene un segmento reducido, y Canal 7, que también tiene un rating relativamente bajo, ¿no? Quizá el más bajo de todos los canales. Entonces, ¿por qué vamos a prescindir de la parte privada? Ahora, aquí lo que se está haciendo con mucha demagogia es como si uno estuviera defendiendo a los medios de comunicación privado, el negocio de los medios. Claro, no, aquí lo que hay que hacer es... Bueno, el propio Mulder ha dicho, cuando le han preguntado qué cosa puede estar detrás, ha dicho, de repente es algún lobby. Bueno, pues imagínense. Pero es su compañero. Pero yo le ruego que me dispense, no voy a contestar nada personal. Ya, nada personal, pero lo que dice sí, porque digamos eso es lo que... Vamos a lo siguiente. Él plantea prohibir, yo digo, no, prohibir no, regular sí. RBC. Y se lo demuestro con los hechos. Cuando subimos al gobierno, una de las primeras leyes que firmó Alan García, y yo siendo primer ministro, fue una ley de regulación de la publicidad estatal, justamente porque Toledo hacía un derroche pero impresionante, ¿no? Y nosotros le pusimos un corte al tema, no se nos ocurrió prohibir, se nos ocurrió regular, o sea, usted no gaste más de tanto, solamente utilícelo en cosas útiles de verdad, poner algunos límites al uso de la publicidad. Distribúyese con equidad y con transparencia. Cuando entra Humala, otra vez regresa el festín, ¿no? La cuchipanda, a reventar los millones del Estado en propaganda, a veces en medios que no lo merecían, ¿no? Ahí tiene usted, bueno, no mencioné ninguno para no pelear con nadie, pero había medios que no venden mucho y recibían más plata que el que más vendía. Pero en fin, esos fueron los defectos de Humala. Este gobierno también ha seguido un poco la ruta del gasto excesivo. Por eso lo que yo digo, tiene que cumplir la ley, no es otra más que cumplir la ley. No es otra cosa, no se pide otra cosa. Y de acuerdo, pero digamos, usted dice que en base a un argumento demagógico se está tratando de contradecir este principio que es fundamental desde mi punto de vista de la libertad de expresión. Y dicho sea de paso, nosotros no recibimos publicidad del Estado y tampoco nos interesa, en el sentido de que no es por eso que damos esta pelea, sino por principios. Pero el asunto está que usted ha ido más allá, porque ha dicho que eso viene acompañado de una serie de otros hechos que van configurando un escenario que puede terminar siendo más peligroso. Usted ha dicho inclusive que así se inició el chavismo en Venezuela. El chavismo en Venezuela empezó, digamos, regulando el tema de la difusión de asuntos del Estado, luego controló los medios, controló los contenidos, persiguió a los periodistas. El papel, no le vendo papel, no le vendo papel, y bueno, ok. Por eso, pues,
Y eso lo puse como un mal ejemplo de no, sin duda, o sea, de un hecho donde ha derivado en un país lamentablemente y subsiste hasta ahora. Aquí en el Perú, una clara dictadura, aquí en el Perú lo que tenemos que hacer es aplicar la regulación. Si esa ley de regulación es perfectible, estoy seguro que sí. Me parece interesante el debate, no hay que rehuirlo. Hay que respetar el debate, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con altura, sin respeto ni ataques personales que no vienen al caso en lo absolutamente. Por eso yo digo, yo en el tema del orden personal, juro silencio, no diré ni responderé nada. Yo no estoy para responder a agravios de nadie, yo estoy para hablar de los temas de principio. Entonces me preocupa cuando, por ejemplo, a propósito de una cuestión de caretas, hubo un líder fujimorista dijo hay que cortarle la publicidad. ¿Un líder del fujimorismo? Sí, claro. El presidente del Congreso. Bueno. O sea, digamos, es un líder del fujimorismo podría decirlo, a mí me parece que es consecuente con lo que siempre ellos han planteado, pero que el presidente del Congreso salga a decir que le quiten la publicidad a un medio de comunicación, eso... Claro, eso era que le quiten a los privados. Entonces, ahora es que el Estado le quite a los privados, o sea, ya no le dé a los privados. Distinto, pero en el fondo es lo mismo. Ya, pero Mauricio Mulder sigue siendo el APRA o es del fujimorismo, porque está poniendo un ejemplo usted de otra bancada. Estoy mencionando el antecedente concreto que existió. No lo estoy inventando. No, yo sé que no estoy inventando. Como tampoco estoy inventando con el mismo presidente del Congreso, unas semanas antes, cuando recién se instaló el nuevo gabinete, ¿no? También dijo de que si un ministro del gabinete anterior aparecía en el nuevo, entonces esa no contaba esa censura como válida para la disolución del Congreso. Pero ahí su colega Mauricio Mulder, el que no quiere hablar en términos personales, también salió a decir que era correcto eso. No solamente salió a decir, y esto no es personal, presentó un proyecto política, presentó un proyecto inconstitucional. Pues, ¿cómo me voy a adherir a una cosa así? Pero yo le hago una pregunta nuevamente. Yo le pregunto nuevamente. ¿El señor Mulder sigue siendo el APRA o ya es del fujimorismo? Porque usted me ha puesto dos ejemplos en el que él claramente se pone del lado del fujimorismo en asuntos que yo estoy seguro Mulder sabe que no son correctos, o sea, en el sentido democrático, digo. Bueno, en el caso de la prensa, yo he escuchado varias voces del fujimorismo, no sé si ellos pensarían así totalmente, pero he escuchado a Luz Salgado anoche, además me lo ha dicho directamente, cuando hemos conversado, pues nos hemos cruzado en un canal de televisión y lo he escuchado por los medios al señor Salaverry y al señor Becerril diciendo que ellos no van a aprobar la prohibición total, que ellos están de acuerdo con la regulación, o sea, están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y eso a mí no me hace fujimorista, ¿no es cierto? Simplemente supongo que han reflexionado y han razonado y han llegado a la conclusión que no pueden apoyar un error. O sea, que va a quedar el señor Mauricio Mulder solo con su proyecto, ni el fujimorismo lo va a aprobar, dice usted. Bueno, 3 voceros del fujimorismo lo han dicho así, ayer. De acuerdo. Pero sobre el fujimorismo y sobre el APRA me gustaría profundizar un poquito más, ¿no? El fujimorismo claramente, desde mi modesto punto de vista, está en una arremetida aprovechando el número que tienen en el Congreso. Lo del fiscal de la Nación, por ejemplo, es inconcebible en términos, digamos, democráticos. ¿O a usted le parece que tiene asidero lo que quieren hacer con él? No, yo he votado en contra. Sí, pero ¿por qué el fujimorismo Estoy decididamente en contra, y por cosas objetivas también. Yo no tengo una razón para defender al doctor Pablo Sánchez, no tengo ninguna. Es más, nunca he tratado con él, no soy amigo de él, nada. No, y se le puede criticar, y hay cosas que no están haciendo bien. Claro, y por supuesto que hay cosas que han hecho barbaridades en el Ministerio Público, pero en los cargos específicos que le han hecho, no hay ningún elemento objetivo que pueda decir que acá hay un delito o una infracción constitucional. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar una cosa así? Yo creo que eso fue una cuestión reactiva de los Fujimori, ¿no? Le reabren el proceso a Joaquín Ramírez y ellos presentan la acusación constitucional a través del señor Salaverry, que de paso es íntimo amigo del señor Joaquín Ramírez, ¿no? Socio, ¿no? O sea, digamos, porque las amistades a veces no necesariamente incorporan negocios. Tuvo un negocio ahí con él, pero además Salaverry fue del APRA también, así que tampoco... Sí, claro, pero ya se salió del APRA, eso no lo hace... A mí no me hace sentirme responsable de las cosas que he hecho. Yo sé, pero lo que voy es, entonces presentan esta cuestión. ¿Usted cree que claramente está vinculado al caso Ramírez? Me parece que sí, y por tanto... al margen de que esté o no vinculado, los hechos objetivos por los cuales se le imputa
no son tales, pues. ¿Cómo va a ser responsable el fiscal de la Nación por haber nombrado un fiscal que según ellos no opera bien? ¿No? Opere bien, opere mal, no tiene nada que ver quien lo nombró. Es como si esta mañana le dijera, vamos a vacar al presidente de la República por haber nombrado a un ministro que no fue bueno. O saquemos a los congresistas porque no están representando bien a sus... Y porque a veces hablan barbaridades, o presentan proyectos, o tienen un empleado que hizo un estropicio. ¿No es cierto? No corresponde una cosa con la otra. Entonces, la cuestión con el fujimorismo, yo espero que haya una reflexión en este tema de la acusación al fiscal y termine muriendo ahí, ¿no? Acabando ahí, porque si no, en el pleno no creo que tengan los votos tampoco, sinceramente. Porque ahorita se han quedado solos, ¿no es cierto? Sí, están solos. Pero en el APRA, por ejemplo, van a votar en contra de esa acusación, ¿han decidido claro, ya? Claro. Abierta, bueno, en la votación del otro día yo voté en contra, Mulder votó abstención. Por eso digo, le pregunto. Pero lo que cuentan son los votos positivos. Sí, sin duda. ¿No? Entonces, si no hay voto positivo, sea abstención o sea en contra, es igual. Pero sería ideal que frente a asuntos tan de fondo y tan sensibles como los soportes democráticos, deberían tener una posición claramente en contra, ¿no? Sí, seguramente que sí será. O sea, los 5 no van a apoyar de ninguna manera. La acusación contra Pablo Sánchez. Pero lo que demuestra que no estamos en ninguna alianza con esa gente, ¿entiendes? Los respetamos como tales, es un partido que quiere hacer lo suyo. Yo tenía sinceramente la visión de que ellos estaban haciendo un gran esfuerzo para insertarse bien en la vida democrática del país, pero los últimos acontecimientos lo desdibujan ese objetivo, ¿no? Espero que recuperen su buen camino. Sí, pero usted, digamos, cree en realidad que hay un fujimorismo nuevo, o sea, digamos que solo es un incidente temporal que de alguna manera los ha desvariado, porque finalmente, claro, se han metido con Joaquín Ramírez y ellos reactivamente impulsan esto, pero que en realidad no piensan eso, o sea, ellos no estarían... Fíjese, la esperanza es lo último que se pierde. Yo espero de que el fujimorismo como partido político transite siempre por la vía democrática, ¿no? O sea, para eso ellos han entrado a la cancha de la democracia y esperemos que la respeten. Cometen errores como lo puede cometer cualquiera. Creo que se han dado cuenta, por ejemplo, que ese tema de la prensa no podían seguir adelante. ¿Por qué? Y digo, seguir adelante, ¿por qué? Porque muchos voceros del fujimorismo, ¿no?, colaterales, apoyaron esta idea de la prohibición total. Sí. Y ahora están retrocediendo. Y lo que pasa con el Tribunal Constitucional no va en la misma dirección, pese a que hay un reclamo ahí, digamos, que puede, digamos, un sector legítimamente impulsar en torno a la actuación de los miembros del Tribunal Constitucional. Claro. Yo tengo una posición clara ahí, pero no vamos a discutir ese tema. Pero lo que quería preguntarle es, ¿no va en el mismo sentido? Porque si finalmente sacan a 4 miembros del Tribunal Constitucional, ¿quiénes van a ser los que van a poner a los nuevos miembros? A ver, en primer lugar, yo también tengo una posición clara y no la vamos a discutir ahora, no terminaríamos. Si pero no es necesario. Porque no nos vamos a convencer uno a otro. Pero yo lo que quiero es, digamos, la consecuencia práctica y lógica de sacar a 4 miembros del Tribunal Constitucional es que los 71 votos del fujimorismo van a hacer que pongan a gente probablemente afín. Esto tiene una solución. Sí. Hay un recurso pendiente en el tribunal. Ellos mismos lo han dicho, que no ha acabado el caso. Bueno, acábenlo pues, resuelvan. Si resuelven, como supongo que deberían resolver de acuerdo a ley, respetando la cosa juzgada, se acabó. Ahora, si ellos siguen el empeño de desconocer la cosa juzgada, se corren el riesgo de que prospere una acusación. Claro, pero digamos, entonces su argumento es que mientras el caso no se termine, sería, digamos, una intervención del Congreso sancionar a alguien que no ha dirimido todavía un caso. Bueno, es como que, digamos, un caso pendiente, alguien quiera... Sí, pero el derecho de presentar una acusación constitucional por personas ajenas al Congreso, porque han sido marinos, oficiales y suboficiales los que lo han hecho, están en su derecho. El argumento que usted me da, yo también lo podría utilizar contra los miembros del tribunal. ¿Para qué se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Montevideo, creo, a presentar una queja contra su país, porque eso es lo que están haciendo, sin haber agotado la vía interna? Sí, claro, pero digamos, o sea, ellos sí pueden, pero el resto no pueden. No, pero entonces quiero recoger su argumento. ¿A usted es válido o no que hay o no un caso pendiente todavía en el tribunal? Sí, claro. Y ese es el motivo por el cual no deberían sacar a los magistrados. No, ese es el caso por el cual los magistrados deberían resolver el tema para terminar el asunto de una vez. Para ver ahí si es que se impulsa una cuestión constitucional. Obviamente. Que ahorita, digamos, por una cuestión solo de estadio procesal no se puede hacer ese tema. Espero que... tengo que estudiarlo bien, pero... Vamos a la consecuencia. ¿Qué pasaría si terminan vacados estos 4 señores, ¿no es cierto?
Recientemente el Congreso ha nombrado un miembro del tribunal, que es el doctor Augusto Ferrero Costa, y nadie puede decir que ese nombramiento tiene un sesgo político o una cosa por el estilo. Es un jurista de nota, muy respetado. Si es que yo espero que ese sea el temperamento, si hubiera que nombrar nuevos, yo creo que ese sea el temperamento que persista. Poner profesores de Derecho Constitucional o abogados ejercientes en Derecho Constitucional y respetados, ¿no?, y honestos, que integren ese tribunal. Claro, pero recordará usted que en esa conformación del Tribunal Constitucional que la calle finalmente impulsó a que dejaran de lado, el fujimorismo puso al señor Rolando Sousa, que era abogado de Fujimori, y los nacionalistas en ese momento pusieron a 3 personas que no calificaban para ese cargo y que eran operadores políticos de ese gobierno. Pero eso fue antes, eso fue en la época de Humala. En la época de Humala, mi querido amigo, usted sabe por experiencia propia se podía presentar cualquier barbaridad, ¿no es cierto? O sea, unos señores que no tenían ni idea de la Constitución querían ser miembros del Tribunal Constitucional solamente por ser seguidores de Humala, por decir algo. Pero en la época del Fujimorismo en esta también etapa tiene la posibilidad de nombrar a quienes ellos quieran. Digamos, han nombrado en el Banco Central de Reserva a personas muy allegadas a ella que no tenían ninguna experiencia en el manejo de estos temas. Es posible, pero sería dispararse el pie. Ellos me imagino que aspiran a ser gobierno. Entonces, ¿cómo van a ser gobierno si cometen un atropello de ese tipo? Vamos a nombrar solamente los nuestros. Pongo el ejemplo del doctor Ferrero, porque él acaba de ser nombrado, es el último que ha sido nombrado. Claro, pero es uno y no hacía, fue nombrado no inclinaba la balanza, pero si tienes que nombrar 4, y el Fujimori creo va a razonar de otra manera. Pero entonces usted no cree que hay un ambiente de desgaste y debilitamiento. No, le pregunto, al presidente de la República, lo que ha pasado en el Congreso, sobre todo impulsado por el fujimorismo, de llevarlo a la comisión a como dé lugar Lavallato por los temas que efectivamente son atendibles en términos éticos y legales, ¿no es cierto?, que tiene el presidente que declarar, ¿no da la sensación de buscar por ahí un pretexto para después impulsar, digamos, ciertos vacíos? Bueno, no faltó alguien que cometió el error de decir, si no viene, entonces comete una infracción constitucional, le podemos presentar una acusación. Una barbaridad, es un error, ¿no? El presidente ya expresó y creo que no está obligado a ir en los términos y condiciones que se lo han puesto, pero sí tiene el deber de informar y responder, ¿no? Tiene eso el deber. Sí. Pero digamos, la manera de cómo están tratando el caso en el Congreso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no hay un ánimo ahí, y es mi punto de vista, más de una vocación de generar un vacío y casi golpista en términos de vamos a gobernar desde el Parlamento porque hasta ahora no hemos terminado de convencernos de que hemos perdido la elección. ¿No es esa la actitud del fujimorismo? Puede haber cierta actitud revanchista, es posible que hay un tema, vamos a decir de alguna forma, de inmadurez política, ¿no? Como inmadurez también es tener la capacidad reactiva. Me acusas por Joaquín Ramírez y yo te denuncio por tal cosa, ¿no? Eso se llama inmadurez política. Falta de juicio en el momento que hay que tomar. La política no te lleva a la posibilidad de sacar un fiscal de la nación. Te puede llevar a cualquier barbaridad. Por eso es inmadurez. Pero digamos, la inmadurez política no te puede llevar de manera sistemática a generar golpes institucionales y vacío de poder. Eso necesita ya una estrategia. Todavía no se ha concretado y por último, para eso estamos los demócratas, para salir al frente. ¿Ya? Para pelearnos de verdad cuando es necesario pelearse, como lo hemos demostrado a lo largo de muchos años de mi vida. Entonces, y no solamente yo, otras personas, para no hablar en primera persona, y el periodismo y la prensa libre también. Todo el mundo jugamos un papel en defensa de la estabilidad democrática del país. Si ese es el ánimo del fujimorismo, el APRA estaría, digamos, en la contención para parar esa absolutamente. ¿Y la cercanía del APRA con el fujimorismo es ahora? Que no metan la APRA. Puede ser de alguna persona, pero no del APRA. Entonces, cuando yo escucho hablar a Velázquez, ¿qué es? ¿No es el APRA? Bueno, pues, pero yo lo he visto en entrevistas en la televisión que mencionan algo que al fujimorismo podría interpretar como algo que va en contra de ellos, y quien lo defiende, Velázquez, que parecería ya, digamos, parte de ese equipo. Mauricio Mulder, con muchas afinidades en los últimos tiempos con ellos también. Ya le he dicho, yo no quiero hacer comentarios de carácter personal contra nadie. No son los congresistas. En lo absoluto. Yo también soy congresista. Sí. Entonces, y mi punto de vista vale, ¿no? Sí vale, pero lo que no entiendo soy el vocero de la bancada y estoy diciendo lo que creo que el pueblo aprista piensa e interpreta. Entonces, el APRA, en su representación parlamentaria,
no tiene ninguna voluntad ni interés de aparecer tan pegado al fujimorismo que se le confunda como parte de ellos, o ser, digamos, o utilizar el número fujimorista para impulsar algunas cosas a cambio de esa posibilidad de cómo ustedes operan políticamente que el fujimorismo no tiene. Fíjese, yo, ¿qué le digo? El fujimorismo es un movimiento que yo confiaba que estuviera entrando a francamente, una senda democrática. Espero que tome ese camino, que se afirme ese camino y que no se pierda en esas interferencias que algunos llegan a interpretar hasta golpistas. Yo no comparto ese criterio, pero hay gente que lo piensa así. Me imagino, por eso, claro. Está bien. Entonces, ellos debían borrar esas percepciones que le hacen daño a ellos mismos, en primer lugar. Segundo, el APRA puede tener coincidencias o discrepancias institucionalmente con el fujimorismo. De hecho, tenemos muchísimas discrepancias. Pero en la vida parlamentaria uno puede cruzarse y encontrarse y coincidir. Yo, por ejemplo, fíjese, aunque este no es un tema tan politizado, pero yo estoy completamente de acuerdo con el proyecto de ley que han presentado ayer el mismo señor Galarreta, a quien critico por los temas que ya hemos conversado, pero ha presentado este tema de la Federación de Fútbol. Mira qué importancia es muy importante, porque el pueblo peruano está pendiente de eso, porque había una iniciativa del fujimorismo también de virtualmente intervenirla, lo que nos iba a llevar a una desafiliación. Pero el ejemplo, ¿no?, da cuenta. Entonces, esto corrige, entonces digo, ese segundo proyecto que ha presentado el señor Galarreta ayer, estoy totalmente de acuerdo, y debemos dispensarlo, el trámite de comisión, y aprobarlo ya, rápido, para cerrar el capítulo. Ahora, pero claro, digamos, la corrección, digamos, primero que no debió ser la corrección porque el proyecto anterior no debió existir, y existió y sacaron, digamos, debajo de la manga este nuevo proyecto para disimular la intención del primero, que para enmendarle la plana y decir que esa derogación, ya, efectivamente, rectificar, ya, perfecto, ya, pero digamos, mejor es rectificar a persistir en el error. No, pues, sin duda, ya, pero y el trato al presidente de la República y llevarlo a la comisión. Bueno, no estoy de acuerdo, ya esto le he dicho, yo no estoy de acuerdo con eso, hay que respetar la institución presidencial, pero el señor Kuczynski tiene el deber también de informar. No, sí, claro, y ya lo ha hecho por escrito y ha dicho que lo va a hacer. Lo ha hecho a medias, no lo ha hecho. Ya, pero ¿le parece correcto bien que esa es una de las maneras como uno puede responder? Por supuesto que porque él tiene el legítimo derecho de optar por otra. No tengo ninguna duda que puede ser así. Ya, entonces no vamos a ver a un partido aprista que subsiste y sobrevive, digamos, a la base del fujimorismo, muy vinculado al fujimorismo, porque, digamos, el número tiene el fujimorismo en el Congreso de la República. Pero nosotros somos pocos, pero creo que tenemos un valor exponencial en cuanto a capacidad positiva y toda la célula parlamentaria aprista. ¿Está usted convencido y contento con el hecho de que hayan sido parte de la mesa directiva donde está Mauricio Mulder con el fujimorismo, o tal vez, digamos, esas afinidades con el fujimorismo surgen de la cotidianidad, pues, de tenerlos tan cerca ahí en la mesa directiva? Yo le respondo una cosa, ¿no? Por lo menos yo no voy a integrar jamás una mesa directiva con ellos. Ya, pero digamos, pero ustedes decidieron que si hacer... Bueno, hubo una decisión mayoritaria, yo tengo que respetarla, pero yo no voy a participar. Sí, ahora, pasando a otros temas, porque tengo que ir terminando, quería recoger su punto de vista sobre estos temas que a mí me parecen fundamentales, y tiene que ver con el manejo del caso Lavallato, ¿no es cierto? Que es un caso que digamos, involucra a distintos partidos, a distintos personajes, distintos funcionarios. Hoy día el Diario del Comercio, por ejemplo, publica el testimonio de un colaborador eficaz que además dice claramente que él le pagaron, no dice yo vi, me dijeron, me ofrecieron, sino a mí me dieron 3 millones de OAS y de Odebrecht para hacer la campaña de el no a la revocatoria de Susana Villarán. Era obvio que había ahí una plata de por medio. Había una plata que no se había explicado, pero ahora hay elementos para decir que venía de ahí, ¿no es cierto? Digamos, uno no puede responsabilizar a nadie mientras no haya estos elementos, y creo ahora hay para investigar. Y así podríamos decir, Humala y Nadine están presos, Toledo está fuera del país y hasta ahora no se le trae. Y quería llegar al caso de Alan García, ¿no es cierto? Alan García, ¿cuál es en perspectiva, digamos, el punto de vista suyo en todo lo que esto ha significado para Alan García y para el APRA también? Porque en el último proceso electoral el APRA saca muy poco en términos electorales, el presidente de la República mete 5 congresistas, en número poco, pero por la actividad que ustedes tienen, digamos, tienen una labor muy que se nota, ¿no es cierto?, muy notoria. Pero claramente la gente entiende o percibe que Alan García está vinculado a la corrupción. Y hay dos dimensiones, una que es la judicial, que hay que probar, pero hay otra que es la política.
El señor Alan García se molesta cuando las encuestas dicen que la gente piensa que él es corrupto. Pero esa es la percepción, diría, de un sector importante de la población. Bueno, pero una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Sí, ya, pero le hablo sobre la política primero, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente tiene esa sensación de García? Porque periodistas como usted dicen eso, entonces le generan a la gente pues una conciencia, ¿cómo no? Bueno, digamos, si nosotros tendríamos esa influencia, digamos, el país... Pero claro que tiene esa influencia. Varios de los congresistas que tiene, pero... Es que no es usted solo, es todo un grupo importante que dice todos los días, ¿no? Imputaciones, sugerencias, creencias, percepciones, entonces van generando en la opinión pública. O sea, resulta que de Alan García creen, pero Toledo, que recibió 20 millones, ya está aprobado. Sí, pues, un Mala que está aprobado 3 millones. Y ahora el equipo Susana Villarán, para no hacerle ninguna imputación a ella en lo personal, porque la respeto mucho, otros 3 millones, ¿ya? Entonces, esos no son. No, pero ¿quién dice que no son? El más corrupto, según las encuestas, según las percepciones, es Alan García, al cual hasta ahora no hay ninguna imputación ¿y usted que García no es corrupto, que no tiene ninguna vinculación con esos hechos? Usted las pruebas. Digamos, lo que ha dicho Marcelo Odebrecht, por ejemplo, en la última interrogatorio que le han hecho, ¿no? Que le pagan conferencias después de que fue presidente. ¿Ese no le parece a usted un elemento? Una conferencia que se la pagó, perdóneme, la CONFIEP de Sao Paulo. Ajá, donde Odebrecht, digamos, está presente. Bueno, es como si dijera que la CONFIEP acá contrata a alguien y mañana que la pagó una empresa privada X. No, si le paga a un presidente de la República y muchos de los empresarios que están ahí visitaron mucho con el Estado cuando ese era presidente, obviamente hay que llamar la atención. Bueno, llama la atención. Digamos, la CONFIEP tampoco son, digamos, la Virgen Inmaculada. Tienen a su vicepresidente huido por corrupción. Fue una institución. Sí. Una conferencia que sí se realizó. Esto que él declaró los impuestos y los pagó en el Perú. Y cuando dice esa relación, relación que tenemos con Alan García viene de antaño, fue muy cercana. Él nos motivó a que entráramos al tema del gasoducto. Él sabía de todo lo que estábamos haciendo ahí. Esa relación, digamos, que no tuvo ni con Toledo, ni con Ollanta, ni con nadie, porque él se encarga de decir que con García tenía una cercanía incontrastable. ¿Y ha dicho que le dio plata o no? ¿Ah? ¿Ha dicho que le dio plata? Ha dicho que sabe que le dieron a la campaña de Alan García el 2011, pero que Barata tiene que dar los detalles. ¿Ha dicho un monto? ¿Ha dicho algo? No, pues, pero no es porque él diga el monto. Él ha dicho, Barata tiene que decir. Pero lo que no ha negado es que sí le dieron plata a la campaña de Alan García. No lo sé. De hecho, Joao Santana, que es el otro publicista de Odebrecht, dijo que Odebrecht le buscó para hacer la campaña del 2016 a García. ¿Pero y lo hizo? ¿Ah? ¿Lo hizo? No, pero digamos... ya ve usted. Pero es una especulación, pues Joao Santana dice, me dijeron, pero hizo la campaña, no la hizo, entonces no funcionó. Pero entonces, le digo, Odebrecht ha dicho que sí pagó la campaña de García del April 2011. Dicen que ha dicho. Porque nadie ha visto todavía la versión. Pero no. Recorrido político para decir... espérese un momentito. Las cosas no están claras. Porque, por ejemplo, respecto a Keiko, una versión dice que no la conoce, no le dio nada, y otra versión dice que le dio la campaña. Entonces ya ve usted cómo... ¿Quién dice que no le dio nada? ¿Qué versión? ¿Cuál? O sea, digamos, todos coinciden la que motivó ese aplauso en el pleno del Congreso. No, pues eso fue algo político, pues, o sea, digamos, eso fueron los fujimoristas para, ganar la interpretación. Pero puede ser, pero todas las versiones, todas coinciden en que no la conoce, obviamente. ¿Usted cree que la ha dado directa? No, pues él nunca ha dicho eso. Es como que yo diga, sale Keiko y dice, yo no conozco, nunca me ha dado plata. Claro, entonces estás peleando con un fantasma. Nadie ha dicho que la conoce y que le dio plata. Lo que él ha dicho es que cuando él dijo denle 500 más es porque ya le habían dado antes, pero Barata es el que conoce los detalles. Bueno, pero yo prefiero en ese tema atenerme a la versión oficial cuando esté. De acuerdo. Porque todavía esto es muy brumoso, ¿no? Y en cuanto a Alan García, estamos en el mundo de la especulación y la percepción, como usted bien lo ha dicho, no de la realidad. No hay un hecho concreto. Y digamos el señor Jorge Cuba y todos los funcionarios alrededor de él, que digamos ya se les ha encontrado vinculación con estos hechos de corrupción. Bueno, pero esos señores tienen la plata a su nombre y en sus cuentas. Nadie y algunos tienen la plata ahí y nunca la tocaron. Bueno, ¿y? No, pues digo, no le llaman la sospecha. No sé. Cornejo dice que él no fue, que de repente, digamos, alguien con más influencia que él pudo haber tenido eso es una especulación. No, pero él lo dice, y ha sido ministro de usted. Pero es una especulación. Ajá. Él era en todo caso él era el jefe directo. Por favor, ¿no? Entonces, también eso de soplar la pluma más arriba no me convence.
es el jefe directo. Le pasearon los elefantes, no se dio cuenta nunca de nada. Entonces, aquí el tema es que hay que esperar las pruebas concretas. A veces el odio contra García es tan grande, ¿no?, que lo quieren ver responsable de todas maneras. Él va a venir el día 11, va a declarar, dirá lo que tenga que decir y está a disposición de las autoridades judiciales o parlamentarias cada vez que estime necesario. Claro, pero digamos, García tiene la ventaja, como ha tenido Keiko en la Comisión Lavallato, de que tiene un trato VIP que nadie le pregunta nada. Mauricio Mulder y Víctor Andrés García Belaúnde, cuando tenían a Keiko ahí, no eran los entusiastas, digamos, y los políticos que conocemos, incisivos, con dato, información. Realmente, digamos, se la pasaron absoluta todo, no había otros parlamentarios, el vicepresidente del Frente Amplio. No, sin duda, no, pero digamos, uno llama la atención, pero los que más experiencia tienen, si es que la voluntad es empujar todo para que se conozca la verdad en estos temas, ¿no? Además, cuando vaya Alan García, si a Mauricio Mulder dijo que pone las manos al fuego con él, ¿qué va a esperar uno que le pueda preguntar? Bueno, pero hay otros, pues. Hay otros de otros partidos que pueden preguntar sin problema. Pero usted, lo que quiero saber es, la comisión usted como Mulder cree que García no tiene nada, que usted pone las manos al fuego por él. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, no me ponga palabras que le jamás pregunto, he pues, dicho. porque Mulder se ha dicho. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Ni por García, quien conoce no tanto. por nadie. Cuando digo por nadie, es por nadie. Entonces, aquí, pero sí, digo, si uno quiere hacer una imputación a alguien, a Alan García, me los tienes que probar. No basta que creas que el chisme, que dicen que la percepción, que los periodistas, que así, que así. No. Ya. Eso es en el ámbito judicial. Y en el ámbito político, sí, García ya, ustedes saben que está por la última experiencia política. Bueno, él mismo ha dicho que ya terminó su ciclo y ya está. Pero el señor Elías Rodríguez, que es ahora secretario general, ha dicho que si el 2021 la gente quiere que García sea candidato, podría perfectamente ser candidato nuevo. Contra su voluntad. ¿Ah? Contra su voluntad. ¿Puede sobrevivir el APRA sin García? Bien, pero por supuesto, todo el mundo creía, especialmente los comunistas, que el APRA no sobrevivía después de Aya La Torre. Ya. Y fue gobierno 2 veces. Sí, pero digamos... ¿Cómo no? Cuando un partido tiene mística, tiene historia, tiene doctrina, tiene una ideología, subsiste a sus dirigentes, a sus líderes. Todos nosotros somos aves de paso. Entonces, ¿usted lo que cree es que el 2021 de ninguna manera García debería ya participar en las elecciones? Yo creo que él no quiere. No, pero digamos... No, es que si él no quiere, ¿por qué voy a pensar distinto? Pero digamos, hay varios momentos en los que algunos partidos, los líderes no han querido, pero las masas se lo han aclamado y han terminado participando. No, eso pero mi punto de vista es de... Yo no quiero echarme los sombreros, no. Simplemente, el partido tiene una sostenibilidad, está dada por sus mártires, está dada por su historia, está dada por su ideología, por sus creencias, por su vocación de justicia social. Yo camino por las calles, yo no uso guardaespaldas, yo camino solo, yo manejo mi carro. Ayer estaba con los mototaxistas en Chorrillos, en Puente Piedra, con gran cariño de la gente. No hay problema, no hay un rechazo, ¿no? Entonces, eso está bien, y hacemos leyes a favor de esta gente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Castillo podría ser candidato a la presidencia del 2021? Apoyamos a los jubilados pero mi pregunta a la gente del pueblo. Eso. Es decir, ¿se van a terminar de convencer de que García ya está políticamente desgastado y que no quisiera, por lo menos es la voluntad que ha expresado hasta ahora, seguir, digamos, siendo la persona, no el líder, porque seguramente como líder va a existir, porque es un referente del partido, ha sido vicepresidente, pero sí del que sea la locomotora del partido cada vez que hay un proceso electoral y que van a empezar a buscar ya otros líderes? Para ser locomotora tendría que ser candidato. Por eso, pues. Pero él no quiere ser candidato. Hay que respetar su voluntad. Simplemente respetar su voluntad. De acuerdo. O sea, parece que un grupo quiere que Alan García de todas maneras sea para que vuelva a perder y darle el ensañamiento. Bueno, pero Elías Rodríguez ha dicho eso. Le doy el teléfono a Elías Rodríguez, usted lo entrevista. No, a mí me dijo, pues. No, o sea, por eso yo le digo, porque a mí me dijo eso. Cuando yo lo entrevisté, me dijo, para él, García podía ser candidato. Y si la gente... Para él. Ajá. Es el secretario general del partido. Bueno, ¿es legítimo secretario general o todavía hay un...? Todavía no sale la resolución del jurado de elecciones, ya van 5 meses. ¿Y usted qué plantea ahí? ¿Que se hagan nuevas elecciones? Tiene que haber una solución de otro orden. En fin, no quiero hablar del tema interno del partido. De acuerdo. Usted ya sabe mi posición más que de sobra. Entonces, para terminar, García ya no va a ser candidato del 2021. García no quiere ser candidato del 2021.
¿El APRA puede sobrevivir sin García? Y el APRA puede sobrevivir perfectamente sin García y tener otro candidato. ¿El APRA no va a ser con el fujimorismo? No debe serlo nunca jamás. Y que la actuación de algunos miembros del Partido Aprista en el Congreso hoy, que parecen ser más fujimoristas que apristas, eso es no lo individual. digo yo. Eso no lo digo yo, pues, por lo que... Bueno, lo dice usted, pero digo, entonces no, son a título personal y no a título del APRA. No suscribo sus palabras. Ya, pero digamos, entonces... El APRA está bien distante de esas cosas y el pueblo aprista. Ajá. Pero cuando hablamos del APRA, ¿qué es el APRA? Ya. ¿Un dirigente sentado en Alfonso Ugarte? No. El APRA es el pueblo aprista. Saldrían a luchar contra un fujimorismo agresivo que quiere generar una vacancia. Pero somos los primeros que luchamos cuando muchos estaban trepados al gobierno de Fujimori. No, ya sé, nosotros pero ahora estamos en las circunstancias, porque hay ahora lo que algunos quieren buscar como atenuante. Es otro fujimorismo, estamos en otra época. No. Ahora, si se constituye en el mismo riesgo, el APRA tendría que estar... Puede ser otro fujimorismo, pero no quiere decir que uno no esté pues con el ojo avisor alerta para cualquier cambio indebido, ¿no? O sea, yo tengo fe en que esta gente camine por el carril democrático. Si veo que se descarrila, seré uno de los primeros en combatirlo. Muy bien. Doctor Jorge Castillo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Cómo no, encantado. Una pausa y regreso en un instante para seguir haciendo análisis sobre lo que está pasando en otros temas también. Ya regresamos. Ocho de la mañana con 40 minutos desde la central informativa, las noticias de la hora a través de RBC. Apoyo fiscal. Fiscales de todo el país participaron en una vigilia de apoyo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante las denuncias constitucionales formuladas en el Congreso. Allanan casas. Fiscales del caso Lavallato allanaron una docena de viviendas en Lima, una de las cuales pertenece al exministro del actual gobierno, Mariano González. Siguen los llamados. El parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde estimó que Verónica Mendoza será convocada a la Comisión Lavallato antes que finalice el año. Indignación total. La congresista Leila Chihuán dijo que hubo negligencia en el momento de atender a la ex voleibolista Alessandra Chocano. Lavada de manos total. Jordi Reina negó cualquier responsabilidad en el caso de la muerte de la voleibolista. He salido a dar la cara porque no tengo miedo, dijo el jugador. Aquí no pasa nada. El Poder Judicial aceptó la solicitud de los abogados de Keiko Fujimori para impedir que el Ministerio Público amplíe la investigación por los cócteles. Noticias internacionales. Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra Corea del Norte y empresas chinas que hacen negocio con Pyongyang, un día después que Washington lo incluyera en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La presidenta chilena Michelle Bachelet recibió en Palacio La Moneda al candidato oficialista Alejandro Guillier, quien se enfrentará en segunda vuelta al derechista Sebastián Piñera el 17 de diciembre próximo. Estamos en la central informativa y nos vamos al deporte. En entrevista con Fox Sport, el técnico de la selección Ricardo Gareca dijo que ya está formado el grupo para el Mundial de Rusia. Es tan difícil construir algo, el grupo ya está. Ahora después habrá que ver el presente de cada uno cuando llegue el momento de la convocatoria. Real Madrid se clasificó a los octavos de final de la Liga de Campeones tras golear 6-0 a la Apoel Chipriota con sendos dobletes de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. El domingo 26 de noviembre es el segundo encuentro espartano en el Colegio Salesiano, en el Girón Guaraz 1045, altura cuadra 3 de la Avenida Brasil, de 3 a 6 de la tarde. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Sigue adelante el programa No Hay Derecho. En la conducción, Glaser Tuesta. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
8:41 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está con nosotros aquí en nuestros estudios Javier Torres. Él es un conocido analista político, antropólogo, es director de Noticias Ser, que es una publicación que yo recomiendo a ustedes puedan seguir, donde se analiza la coyuntura de distintas perspectivas, tiene buenas entrevistas y también, digamos, tiene una perspectiva nacional, lo que hace que esto sea más interesante todavía. Y de vez en cuando lo invitamos al programa para recoger sus puntos de vista en torno a lo que está pasando. Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Un gusto, Glatzer. Gracias por haber venido esta mañana. ¿Cómo definirías el momento político ahora? Digamos, hay algunos que dicen es parte de las tensiones naturales que hay cuando hay un ejecutivo débil y un Congreso fuerte, y cuando un Congreso fuerte a veces ve que los enemigos no están en la política sino en otros ámbitos y actúa de manera reactiva. Hay otros, donde yo me incluyo por supuesto, que más bien acá hay una voluntad y una vocación de golpear seriamente las instituciones y de generar vacíos de poder para irlos llenando ellos con la prepotencia que hemos visto ya en el Congreso por el fujimorismo, ¿no? Pero ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué ves tú? Bueno, la primera interpretación pues a mí me parece muy endeble y hasta ingenua, ¿no? Es esta idea de que bueno, hay una mayoría en el Congreso, un gobierno débil. Esa interpretación sería válida si no tuviéramos el caso Lavajato. Ajá. ¿No? Pero el caso Lavajato es una guillotina que está encima de todos los políticos peruanos en este momento. Entonces, todos los políticos están actuando no solamente en la lógica de conseguir poder, sino buscando proteger sus intereses. Ajá. Y dentro de esos, creo yo que el fujimorismo, que es quien tiene el poder en el Congreso y por tanto tiene poder para empezar a expandir su poder controlando otras instituciones, está actuando. Ajá. O sea, yo creo que el fujimorismo se siente amenazado por las investigaciones de la Fiscalía y por eso es que está queriendo tumbarse al fiscal, ¿no? Y porque no te estás queriendo tumbar a un fiscal X, a un procurador de un caso, te quieres tumbar al fiscal de la nación. Es como que se quisieran tumbar al presidente de la Corte Suprema. Claro. O al presidente de la República. O digamos, no te gusta un ministro y quiere bajar al presidente. Claro, ¿no? claro. Entonces el tema es grave por eso. O sea, a mí me parece que la situación es grave por eso y el fujimorismo no da ningún gesto de querer retroceder. Incluso a pesar de que varios partidos han dicho que no van a respaldar la... Claro, han votado, por ejemplo, en ambos espacios en contra o absteniéndose a esto, pero ellos han insistido, ¿no? Las abstenciones preocupan, sí, ¿no? sí. Bueno, le preguntaba del Castillo eso, ¿no? Porque él votó en contra y Mauricio Mulder se abstuvo, pero él dice, no, él va a votar en contra. Claro, ojalá, porque para mí las abstenciones son señal de estamos negociando. Sí. ¿No? Claro, o sea, es un ¿qué me ofreces? Un pendiente. Sí, entonces, pero me parece que el fujimorismo, creo además que son dos elementos, uno es Lavajato y el otro es que yo creo que el fujimorismo, luego de sus dos derrotas electorales de los años recientes, ¿no? De los últimos dos procesos, se ha convencido de que para ganar no basta jugar lealmente en el sistema. Ajá. ¿No? Y entonces tengo que controlar las instituciones y yo quiero ganar sí o sí. O sea, yo creo que el objetivo del fujimorismo es volver a gobernar el país el 2021 o antes, si es que las circunstancias se dan, ¿no? ¿Qué cosa significa desde tu punto de vista, Javier, si las circunstancias se dan? Es decir, ¿cuáles serían los elementos que tendrían que estar ahí simultáneamente, que armado de determinada manera generen ese espacio para adelantar las elecciones? Bueno, evidentemente, como yo te he dicho, que Lavajato es una guillotina que está... Tú tienes a todos los políticos con la cabeza metida en la guillotina. Sí. La discusión es qué cabeza cae primero. Ajá. ¿No? Y entonces el presidente de la República está bajo amenaza también, ¿no? Claro. Sabemos por los casos, por las declaraciones de Marcelo Odebrecht, porque él ha declarado una cosa y Marcelo Odebrecht declaró otra, ¿no? Entonces, por ahí, o usando cualquier otra razón, ¿no? Se podría terminar generando una situación de crisis, provocando la vacancia, ¿no? Y una vacancia además que tenga efecto dominó, o sea, que se tumbe a los dos vicepresidentes. O sea, el contexto es tal y la dinámica de los actores es tal
que podría pasar. Ajá. O sea, no es un escenario imposible, como decían algunos hace un tiempo. No, y que digamos, cuando nosotros, tú y algunos otros mencionamos que esto se veía, y se veía un poco a la distancia, la gente decía efectivamente que exagerados, esta gente, no, hay que darles el beneficio de la duda, vas a ver que la sensatez va a llegar, y en fin, y ellos han avanzado en esa lógica. Pero esta insistencia en el Congreso de la República de que el presidente vaya a la Comisión Lavallato, sabiendo lo que es la Comisión Lavallato, efectivamente, digamos, la comisión no sirve para nada, sino va a proteger a algunos, es, digamos... Es una comisión de lavado. Esa. Exactamente, el lavado, pero el lavado solo de algunos lo dejan ahí, los tratan de ensuciar lo más que se pueda, pero que esa lógica, ese pretexto de él está involucrado y no quiere colaborar, podría ser el anuncio de el pretexto para habilitar la vía de la vacancia por incapacidad moral. Digo esto porque la semana pasada Klimper dice que él estaría en contra de una vacancia política. Mira, cuando y Klimper, haciendo la anotación. Claro, el tema es que cuando el señor Klimper dice algo, pues yo, no sé, pues le creo el 3%, sí, ¿no? Claro. Y dudo, además. Pero él dice la vacancia política. Claro. Y si uno lee... Introduce un término que no existe. Ya, pues, de acuerdo, pero ¿no? Entonces eso lo que quiere decir es que si eso político no existe, y él lucharía con ese fantasma que no existe, él sí estaría de acuerdo con lo que sí existe. Es decir, y la ley dice que la única manera de bajar al presidente, que no sea por no convocar elecciones, por salir al Congreso indebidamente, la única es por incapacidad moral votada en el Congreso. Claro. Bueno, además, pues acuérdate que los fujimoristas son especialistas en interpretaciones auténticas de la Constitución, ¿no es cierto? Sí. Porque con ese tema de la declaración presidencial, eso es lo que están haciendo. Sí. O sea, interpretaron una vez en el sentido correcto y después cambiaron porque ellos juegan con la ley y lo utilizan a su antojo. O sea, en eso son lo mismo que lo que vimos en los 90, ¿no? Lo que pasa es que ahora están de alguna manera buscando gobernar desde el Parlamento, y antes gobernaban desde el Ejecutivo, pero es lo mismo. Sí. ¿No? Ahora, pero entonces, el objetivo del fujimorismo, ahora, ¿tienen un objetivo, tienen una finalidad, o están actuando de manera reactiva porque se sienten interpelados? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la importancia de Joaquín Ramírez? Porque hay gente un poco cercana al fujimorismo con la que yo he hablado, y lo que te dicen es, mira, en Fuerza Popular, la gente defiende con más fuerza cuando es Joaquín Ramírez que inclusive cuando es Keiko en algunos casos. Es decir, el peso de Joaquín Ramírez es muy fuerte dentro del fujimorismo. Bueno, es que parece que Joaquín Ramírez es la llave que abre la puerta de los negocios en el fujimorismo. Esa es la impresión que da, ¿no? Y por el rol que él ha tenido, en fin. Pero me parece que entonces yo veo como que hay un objetivo que es llegar al poder. ¿No? Ese es un objetivo, yo creo que ese es el objetivo principal de ellos, ¿no? Pero para llegar al poder tú tienes que blindar pues a tu lideresa. Si las investigaciones avanzan y los procesos avanzan, no vas a poder llegar con Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, creo que ese es el tema, y no solamente Keiko, seguramente la familia. Entonces, yo creo que hay como es parte del objetivo proteger a Keiko Fujimori en el fujimorismo en este momento. Y Joaquín Ramírez es parte del tramado, pues es un hombre clave en el aparato fujimorista. Ahora, porque si tú ves los que en los últimos años han cobrado protagonismo en el fujimorismo y han logrado ya en el ejercicio del poder parlamentario ocupar cargos importantes, son gente que combina dos cosas: una incondicionalidad con Keiko, pero también una relación no solo personal, sino incluso hasta comercial con Joaquín Ramírez. Claro, que se ha ido develando, claro, ¿no? Mira Galarreta. Galarreta no solo, digamos, es un personaje muy afín a Keiko Fujimori, sino es muy cercano a Joaquín Ramírez también. De hecho, han tenido inclusive transacciones de propiedad, en fin, le vendió un departamento. Salaverry, por ejemplo, es un personaje que también ha tenido un vínculo de esa naturaleza. Esos son hombres de confianza de Joaquín Ramírez. Además tienen al hermano dentro de la bancada, que debe ser el ojos y oídos de Joaquín también. Pero no debería sorprendernos que eso pase en el fujimorismo, ¿no? Pasaba también con Fujimori y Montesinos. Es verdad. ¿No es cierto? O sea, había gente que era, digamos, leal a los dos, digamos, ¿no? Operaban en diferentes sentidos. Era más público uno, más privado el otro, pero sabían que respondían a lo mismo. Es la lógica, claro, o sea, no es que eran dos, era un solo poder, ¿no? Que tenía dos cabezas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hasta en ese sentido es una réplica de lo que ya hemos vivido, ¿no? Y lo que sí a mí me queda claro es que
no va a parar esta dinámica. Ajá, ¿tú crees que no? No, porque mira, el gabinete Arauz, ¿qué cosa fue? Fue un gabinete para que el fujimorismo esté contento, tranquilo, ¿no? Ya vamos a acabar con todo el tema de género, entonces ponemos al señor Wexler acá, vamos a sacar a los que no le gusta el fujimorismo, entonces ponemos al señor Enrique Mendoza, a Mendoza, o a D'Alessio en salud, ¿no? O sea, vamos a contentarlos. No, y además cuando Javier nombran o designan a Mercedes Arauz, los futbolistas aplauden, dicen, va a ser el puente, la bisagra, ya sabe, pero poco les duró, ¿no? O sea, los futbolistas no entienden de buena voluntad. Claro, y yo creo que el ingenuo, ¿no? O sea, quien actúa con ingenuidad política en este país, creo, es el gobierno. Sí. ¿No? El gobierno comete errores enormes, ¿no? Y le da pie al fujimorismo además a que avance, ¿no? Pero tú tienes un actor que está con el pie en el acelerador y no tiene frenos. Sí. Es como un carro que está con el pie en el acelerador y no tiene frenos. El otro día leía un artículo, lo comentaba acá, de Augusto Álvarez, que dice que el PPK está haciendo la siesta en las rieles del tren y no se da cuenta que el tren viene a toda marcha, ¿no es cierto? Así es. Y eso puede pasar. Pero la otra cosa que quería preguntarte también, las personas preguntan acá, el factor Kenji, ¿no es cierto? Que entusiasmó a tantos, ¿no es cierto? Que dijo, ahí está la ruptura del fujimorismo, ahí está la única posibilidad de que esa bravuconada se calme, porque va a ser un Fujimori el que a cambio del indulto finalmente termine, digamos, dándole sostenibilidad a este gobierno. Yo conocí a gente muy inteligente que se entusiasmó con Keiko, pero que se entusiasmó con Keiko Fujimori en Harvard, ¿no? Y ahora dicen que no. Me parece que Kenji Fujimori ha actuado como el mensajero de su padre en esta trama que tiene, porque hay además el tema famoso de la liberación de Alberto Fujimori, el indulto, o de que anulen la sentencia, ¿no? Y creo que Kenji lo que logró fue, y si tú ves las encuestas, la aprobación de la población hacia el indulto crece, ¿no? Unos 10 o 15 puntos, justamente en ese periodo en que Kenji se convierte en esta suerte de fujimorista liberal demócrata que defiende los derechos de la gente, de la minoría, si quiere sembrar el agua, ¿no? Ya parecía Marco Arana con esos artículos que escribía, ¿no? Pero yo creo que él lo que finalmente el centro del mensaje de Kenji Fujimori es: yo quiero ver libre a mi padre. Es reivindicar al padre con lo que es. Eso es. O sea, claro, y ahí sí no defiende a las minorías, no cree en los derechos humanos, no cree en el Estado de Derecho, ¿no? O sea, y entonces, claro, alguna gente pues se deja ilusionar, se emociona, dice por fin. Yo no sé, pues es como que la gente cree pues que una mafia como la que nos gobernó durante 10 años puede transformarse porque de pronto descubren el bien, ¿no? Porque se dan cuenta de que estuvieron equivocados. Sí, ahora, sin reconocer además que cometieron esas barbaridades, porque Kenji nunca ha salido a reconocer todo. Por eso reivindica al papá. Por eso sigue diciendo que es inocente. Hace la broma de que lo están acusando a él y refiere al padre diciendo soy inocente, como si padre lo fuera. Claro, y entonces él ha ayudado de alguna manera a construir esa imagen del hijo que está luchando por su padre. En el fondo, en ciertos sectores eso es lo que se ve, ¿no? Y creo que tuvo éxito en ese sentido y después ha desaparecido. Ya, por eso, a eso último que acabas de decir me refería yo, porque una cosa es lo que él quiere reivindicar y que es el mensajero del padre, y efectivamente coincido plenamente con lo que has dicho, pero realmente él tiene fuerza y capacidad de, inclusive siendo así, partir del fujimorismo, o eso ya se ha diluido, y porque el fujimorismo en momentos en el que él tenía, si es que hubiera querido, los momentos para partirlo, lo hubiera hecho. Por ejemplo, contra la acusación del fiscal de la Nación, por ejemplo, cuando, digamos, pero no lo ha hecho. Todos han votado cerca de Keiko, más bien. Hace ya un año, me acuerdo, en alguna de las reuniones que uno va a hacer análisis político, alguien decía en una mesa: la bancada fujimorista se va a partir en 2 meses, ¿no? No se partió, ¿no? Sí, pues. Ni siquiera es que Kenji estaba ya, ¿no?, actuando, como estamos comentando, pero había la idea, no, está pegado con babas, ahí hay gente que viene de diferentes tendencias, sectores, grupos, pero por algo están juntos. Sí. O sea, ¿por qué un fujimorista
que ve el poder que tiene Keiko, con Kenji. Claro, ¿se va a ir con Kenji o se va a ir a otro lado? Salvo excepción. Bueno, incluso el caso de la congresista Vilca Toma, ¿no? Que se fue, pero termina también en muchos momentos jugando en pared con el fujimorismo. Como en el caso del fiscal de la Nación. Porque el poder ahora en el Perú está en manos del fujimorismo, ¿no? Y en el poder parlamentario, y se va extendiendo. Entonces, alguien que quiere seguir en el Congreso, ¿no? O que quiere después tener algún puesto, si es que el fujimorismo logra sus objetivos, ¿para qué se va a pelear? Sí, pues. ¿Qué sentido? O sea, ¿qué va a ganar? ¿No? ¿Qué va a ganar? Y además, como ¿no? tienes un gobierno tan débil como el Kuczynski, que inclusive si le ofreciera el indulto a Kenji Fujimori, que ellos le van a dar soporte político, ¿qué soporte le podrían dar? ¿Y qué te puede ofrecer el gobierno, por ejemplo? ¿No? Claro. O sea, ¿te acuerdas cuando alguna vez el presidente, en esa entrevista al diario El País, creo, no dijo porque se podría partir la bancada, ¿no? Sí. Él fue el primer ingenuo que creyó eso, ¿no? Con todo respeto. Simplemente no hay, o sea, ¿cuál es el incentivo que tiene? Y después, como tú ves, a cada rato salen denuncias contra los miembros de la bancada fujimorista, ¿no es cierto? Que tienen ahí un anticucho por acá, que tienen algún problema con los estudios, que mintieron en la hoja de vida. Y pasan por la comisión de ética y al final no hay sanción. O sea, ellos tienen la garantía de la impunidad por la mayoría que sabe. Claro, y entonces se lo seleccionaron muy bien, pues en Fuerza Popular, ¿no? Claro, o sea, buscaron gente con problemas para que justamente de eso se pudieran aprovechar después para someterlos al mandato de Keiko Fujimori. Pues, o sea, como Montesinos en su época, digamos, observaba una mala práctica de alguien, lo chapaba en un video, le hacía seguimiento y después le decía, ya ves, si tú no votas a favor de él, sale esto. En ese sentido yo sí discrepo con algunos analistas, con algunos politólogos que hablan de cierta ingenuidad en el fujimorismo o de que el fujimorismo es meramente reactivo, ¿no? Sí. A mí me parece que no. A mí me parece además que si algo aprendieron los hijos de Alberto Fujimori, en particular el fujimorismo, pero los hijos de Alberto Fujimori, es lo que significa tener todo el poder y perderlo. Porque ellos lo perdieron, ¿no? Y haber tenido todo el poder durante una década. No, y también casi tenerlo en 2 oportunidades y no llegarlo a tener. Claro. O sea, eso finalmente... Haber estado a punto de y no haberlo logrado, ¿no? ¿Te acuerdas que ellos pierden las 2 últimas elecciones porque confían de que ya eran irrebatibles, o sea, que ya iban a ganar de todas maneras? Y Kuczynski identifica esa diferencia hacia el final y dice, yo no he cambiado, la que no ha cambiado es tú, pero ningún gana la elección. Ahora, la pregunta, pues tengo que ir terminando ya agradeciéndote, Javier, pero gana, digamos, el 2021, o sea, lo que te quiero decir es, Keiko ya no está lo suficientemente desgastada, al margen de la voluntad de quienes la rodean, de que ella siga siendo probablemente la lideresa de ese partido o la representante de ese partido. En términos políticos va a llegar bien al 2021, si es que llegamos al 2021, digamos. Es una ruta demasiado larga, ¿no? Porque son, pues, la campaña electoral empezará que dentro de 2 años y medio. No, olvídate. O sea, son 3 años y medio lo que faltan, y ese es el otro tema, ¿no? Por eso digo que podría llegar, sí, depende pues depende quién caiga primero, ¿no? Porque yo creo que alguien va a caer, o sea, y entonces dependerá del juego que tenga, y también de otro lado de la capacidad de reacción, ¿no? De un sector de la ciudadanía y de la política peruana que discrepa pues con los métodos del fujimorismo, o sea, claro, y que sepa y a tiempo encarnar, digamos, a ese que la gente gustaría como así líder, es, entonces para eso todavía falta mucho, ¿no? Hasta uno imaginar la grilla de candidatos es difícil para el 21, ¿no? Algunos van a estar presos probablemente. Sí, probablemente. Y otros van a estar fuera del país. Y otros que deberían estar presos van a estar huidos. Y otros van a estar, como siempre. Oye, Javier, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, como siempre, tan interesante de tu punto de vista. Muy amable, tengo que terminar solamente decir que el día viernes vamos a iniciar una secuencia que se llama Mujeres con Talento, que les vamos a ir contando a partir de mañana, poquito a poquito, de qué se trata, pero va a ser muy interesante seguramente para cada uno de ustedes. Así que hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho.